Senhoras e senhores, muito boa noite. A última mesa deste encontro discutirá a integração latino-americana pela tecnologia segura. Coordenará os trabalhos o integrante da campanha Slowphone, Fabiano Lauser. Buenas tardes, buenas noches a todos que nos escuchan. Es con mucho placer que empezamos la última mesa del Encuentro Brasileño de Protección Electromagnética. Vamos a hablar hoy en castellano. Perdóname porque no es mi lengua principal, pero con mucha alegría vamos a invitar todos nuestros convidados de esta noche. Primero, el doctor Raúl Montenegro, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Premio Nobel Alternativo 2004 en Estocolmo, Suiza, y presidente de FUNAN. Buenas noches, Raúl. También invitamos a doctor Aurelio Escandón, doctor en Derecho, magíster en Educación Superior y magíster en Administración de Justicia de México. Buenas noches, Aurelio. También invitamos al profesor Félix Fuders, profesor en la Universidad Austral de Chile. Buenas noches, Félix. Hola. Y también invitamos a Liliana Palancio, presidente de la Asociación Civil Aletheia por la Vida, catedrática de Filosofía y Ciencias Sagradas de Argentina. Buenas noches, Liliana. Y también vamos a tener un video ahora para empezar de Gladys Girotti, que es representante de la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca de Argentina. Entonces, vamos a empezar escuchando a Gladys, su mensaje para nosotros en este encuentro. Muy buenas tardes, mi nombre es Gladys Girotti, soy de Bahía Blanca, una ciudad de Argentina. No quería estar ausente y poder felicitar a nuestros hermanos brasileños por este evento que se llevó con tanto esfuerzo, porque sé lo que significa organizar este tipo de cosas, durante una semana completa, hablando de este tema que tanto nos preocupa, que tanto nos ocupa y que necesitamos despertar a más gente que se ocupe y se preocupe. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Estoy segura que esto va a dar frutos en breve. Hace años que vengo pensando y tratando de lograr un frente común de trabajo y de lucha, y habernos cruzado en el camino con nuestros hermanos brasileños, con todos ustedes. Para nosotros desde Bahía Blanca ha sido una caricia para el alma. Nuestros niños tienen derechos que son permanentemente vulnerados en muchos aspectos en relación a niños europeos, niños de otros países más desarrollados. Nosotros los adultos tenemos la obligación y el derecho de velar por esos derechos. Espero que día a día esta integración latinoamericana, este sueño que se llama Latinoamérica por la tecnología segura, sea cada vez más grande. Espero que nos vayamos fortaleciendo y apoyándonos, siempre basándonos en la buena ciencia. Nuestros políticos deben despertar, y si no lo hacen, tenemos que lograr que lo hagan. Nuestros jueces tienen que arriesgarse a juzgar y a dar fallos conforme a los derechos de los niños, a los derechos de la salud y a los derechos de la protección ambiental. Este es un problema que, como siempre digo, tiene solución. Existen muchos problemas medioambientales donde la solución o la remediación en algunos casos prácticamente es imposible. Este problema de la contaminación electromagnética, de poder bajar las potencias o los niveles de densidad de potencia a los cuales estamos sometidos en Latinoamérica,
tiene solución. Y no tiene solución dentro de 10 años, tiene solución mañana. Porque algunos países están viviendo una situación que no será la óptima, pero es mucho mejor que la nuestra, y sin embargo se están comunicando y las comunicaciones están garantizadas. Argentina tiene, y no me voy a cansar de decirlo, permitido como nivel de densidad de potencia 965 microvatios por centímetros cuadrados, cuando la mayoría de los países de Europa tienen 10. Pregunto, ¿qué tienen los niños europeos que no tenga un niño argentino? ¿Qué derecho tiene un niño europeo que no tenga un niño latinoamericano? Y depende de vos, que estás escuchándonos, depende de nosotros, que ya empezamos a trabajar, que esos derechos sean escuchados. Tenemos que seguir trabajando, aunque tantas veces nos golpeemos la cabeza contra la pared porque, repito, el poder económico y político, o mejor dicho, el poder económico con convivencia política al que estamos expuestos es muy fuerte. Necesitamos del apoyo de todos Latinoamérica. Necesitamos tu apoyo y el apoyo de cada uno de los latinoamericanos para que se hagan oír nuestras voces. No estamos pidiendo que no te comuniques, no estamos pidiendo que no puedas hacer un video con tus familiares que viven a miles de kilómetros de distancia y no te puedas contactar. Eso está garantizado, porque está garantizado en países que tienen muchísima densidad de potencia permitida, menos que los nuestros. Necesitamos que nos escuchen. Felicitaciones nuevamente por este encuentro brasileño. Pido disculpas por mi ausencia porque coincidía con mis horarios de trabajo y de cursadas en la universidad, pero no quería dejar de enviarles mis saludos y mis felicitaciones. Adelante, juntos, Latinoamérica por la tecnología segura. Bien, vamos entonces de pronto empezar invitando al profesor Raúl Montenegro para hablar con nosotros su presentación. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Fabiano. Yo creo que puedes poner directamente el PowerPoint. Allí tenemos las instituciones. La Fundación para Defensa del Ambiente, Capus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo y REPSI, que es la iniciativa que estamos empujando. Pasamos al siguiente, al título, y donde vamos a ver rápidamente algo que ya habíamos visto más a nivel local, que es el efecto de los cócteles de frecuencias y otros contaminantes sobre la salud y el ambiente. Así que pasamos ya a la siguiente. Y es importante recordar en este punto que todos los seres vivos están sometidos a contaminantes que son de origen externo, que vienen desde afuera, pero también los que tenemos por dentro. Y aquí están de alguna forma resumidos, que son materiales estables no vivos, abióticos, materiales radiactivos que emiten radiación, microorganismos y otras formas vivas, que no hace falta recordar que en este momento estamos justamente en una pandemia provocada por un organismo vivo viral, y flujos de energía, tanto ionizante como no ionizante. En este caso vamos a centrarnos sobre todo en la parte no ionizante. ¿Seguimos, Fabiano? Entonces, lo que es importante es que no solamente están los seres vivos, sino que los seres vivos forman parte de ecosistemas que llamamos naturales, aquellos que tienen una alta biodiversidad, los ecosistemas consumidores, que son las ciudades, todos los asentamientos humanos, y los ecosistemas productivos con cadenas alimentarias muy, muy cortas, donde se ha simplificado el ecosistema para producir alimentos. O sea que todo lo que generamos como contaminantes materiales o contaminantes energéticos, como son, por ejemplo, las microondas,
no solamente llegan a nuestros organismos, sino que también a los ecosistemas. ¿Seguimos, Fabiano? Entonces vamos al primer grupo. ¿Y por qué estamos hablando también de materiales? Porque en realidad no actúan los materiales de 7 a 8, las microondas de 9 a 10 o los campos magnéticos de 12 a 1, sino que están todos actuando simultáneamente. Entonces, acá está un listado muy rápido de todo lo que son materiales estables abióticos, tanto orgánicos como inorgánicos. Acá puse como ejemplos los residuos de plaguicidas. Todos nosotros tenemos 3, 4, 5 residuos de plaguicidas en tejido graso, circulando por el tejido sanguíneo. Acá puse, por ejemplo, glifosato, que es un herbicida, AMPA, un derivado, clorpirifos, endosulfán, HCH, DDT. Muchos de estos productos están prohibidos, pero siguen circulando. Y el CRI1 ve que es un plaguicida que es producido por los propios organismos genéticamente modificados. También tenemos residuos, por ejemplo, de la incineración, el caso de dioxinas, el caso de furanos, e incluso los residuos de la combustión de combustibles fósiles y que estamos respirando todo el tiempo, como por ejemplo aldehídos, óxido de nitrógeno, óxido de carbono, y obviamente muchos derivados complejos que hacen una larga lista. Entonces, este universo está actuando desde dentro nuestro, pero también viene de afuera. Pasamos al segundo grupo. Son todos los materiales radiactivos que emiten radiación y que obviamente representan un impacto, en este caso radiación ionizante. Tenemos materiales radiactivos naturales dentro del organismo, pero también tenemos que se han almacenado muchos materiales radiactivos artificiales, caso de cesio 137, estroncio 90, iodo 131, que están en el ambiente. Entonces, tanto adentro como afuera nos impactan. Yo allí había puesto justamente estos grupos, de los cuales destaco naturales como el caso del uranio, o por ejemplo, que han sido productos artificiales dentro de los reactores nucleares de potencia, como el cesio 137 o el estroncio. Pasamos al tercer grupo, en donde están los microorganismos y distintas formas vivas, que obviamente están afuera y también están adentro, donde destacan organismos que solamente tienen ácido ribonucleico, organismos que tienen ácido desoxirribonucleico, o sea, ARN o bien ADN, y en el caso nuestro tenemos los dos tipos de ácidos. Recordemos que en el caso del virus, el SARS-CoV-2, que en este momento genera esta pandemia tan trágica, es un virus de ARN, de ácido ribonucleico. Entonces, estos son también los contaminantes que se encuentran dentro de nuestro organismo y a los cuales no solamente estamos hablando de virus, sino que también hablamos de bacterias, pero estamos hablando también de todo aquello que es producto de los organismos genéticamente modificados. Pasamos entonces al grupo 4, en donde ya estamos en materia. Todo lo anterior es importante mencionarlo porque está actuando al mismo tiempo que actúa esto que son los flujos de energía. La energía, a diferencia de los materiales que circulan, en realidad fluyen unidireccionalmente y básicamente tenemos puestos dos grandes grupos, todo lo que es la radiación no ionizante con campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, ondas de radio y televisión, microondas, radiación infrarroja, y toda la parte ionizante, en donde pusimos radiación, por ejemplo, ultravioleta C, que es la de mayor contenido de energía, rayos X, rayos gamma, radiación cósmica. Seguimos. Entonces, diariamente las personas están recibiendo un cóctel, una mezcla, ¿no es cierto?, de contaminantes que ingresan a sus organismos, y lo mismo está pasando con todos los distintos organismos que encontramos en el ambiente. Esta es importante, esta noción de cóctel. Pasamos a la siguiente. Y acá tenemos el espectro, en donde lo que nos interesa es, hacia la izquierda, están todo lo que es los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, y a medida que nos vamos corriendo hacia la derecha,
encontramos lo que nos interesa también en esta charla, que son las microondas, o sea, ya son frecuencias mucho más altas, y cuando pasamos el nivel de las radiaciones ultravioletas, entramos a todo lo que es ionizante, que ahora no nos interesa, sino que nos interesa centrarnos tanto en los campos magnéticos como en las frecuencias más altas. Vamos a la próxima. Entonces, el primer grupo son los campos magnéticos. Estos son generados, por ejemplo, por líneas de alta tensión, 132.000 voltios, 132 kV, por ejemplo, líneas de media tensión de 13.2 kV, y estos campos magnéticos son de frecuencias bajas, 50-60 Hz, y lo que es importante es que estos campos generan lo que se llaman densidades de flujo magnético medidas en microtesla, en Gauss, y que se ha determinado que cuando los campos magnéticos de frecuencia extremadamente bajas son iguales o superiores a 0.3 microtesla, que es la unidad de medición, y los niños y las niñas por debajo de 14 años están expuestos en forma permanente a estos campos magnéticos, puede llegar a duplicarse el riesgo de leucemias infantiles, sobre todo leucemias linfoblásticas. La próxima. Y acá tenemos varios elementos que muestran cómo los trabajos del año 2000, que recién acabamos de resumir, terminaron de alguna forma influenciando tanto a nivel legal, a nivel administrativo, a nivel de infraestructura, de forma tal de que hoy en día ya asumimos que la exposición continua de los niños a estos campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas representa un riesgo. ¿Seguimos? Pero además de los efectos oncogénicos, o sea, de estos efectos sobre las leucemias infantiles, tenemos, por ejemplo, que exposiciones continuas a 1,6 microtesla se relaciona con aborto temprano, o por ejemplo, cuando las exposiciones son de 1,2 microtesla, hay, por ejemplo, una depresión, una bajante de la acción antioncogénica, o sea, anticancerígena, que tiene la melatonina en las células cancerosas, con los cuales vemos cómo se van generando cada vez situaciones más complejas. Pasamos a la próxima, en donde es interesante ver, ya sabemos lo que dijo la buena ciencia, que además fue ratificado en sucesivos trabajos y en sucesivas revisiones, este riesgo de las frecuencias extremadamente bajas con cáncer, por ejemplo. Decíamos, es interesante ver cómo se ha reflejado la buena ciencia en las normas. Por ejemplo, en el caso de Suiza, para nuevas instalaciones, el valor permitido es 1 microtesla. En el caso, por ejemplo, de 3 regiones de Italia, Véneto, Emilia, Toscana, para nuevas instalaciones, el mismo año que se hicieron los trabajos, los metaestudios, es de 0,2 microtesla. En Queensland, por ejemplo, en Australia, y para nuevas instalaciones es de 0,4 microtesla. Y todo esto, 1, 0,2, 0,4, contrasta violentamente con lo que en Argentina es el estándar ambiental, que no es un estándar sanitario, totalmente obsoleto, una resolución que es del año 1998 y permite 25 microtesla. O sea, mientras en otros lugares los niños tienen menos riesgo, en el caso de Argentina no están protegidos. La próxima. El otro capítulo que estamos viendo en esta especie de recorrida rápida, saltamos ahora de las frecuencias extremadamente bajas, de apenas 50 a 60 Hz, y ya entramos a lo que son las frecuencias altas. Y acá está todo lo que es, sobre todo, telefonía celular, en donde estamos hablando de la radiación que producen antenas, teléfonos celulares, antenas de Wi-Fi, routers y otras tecnologías asimilables, en donde es interesante ver de que todas estas frecuencias altas, en donde campos eléctricos y magnéticos se confunden,
generan dos grandes grupos de impacto. Uno son los impactos térmicos, es decir, las microondas, haciendo mover rápidamente las moléculas de agua, hace que aumente la temperatura. Entre los efectos térmicos se encuentran efectos sobre el sistema óptico, sobre el sistema visual, todo lo que es testículos, que obviamente están colocados fuera del organismo porque si estuvieran a más de 37 grados no podría hacerse la espermiogénesis, sobre el desarrollo, sobre el comportamiento y otros efectos. Es interesante ver de que las primitivas normas ICNIRP, que son las que rigen en este momento desde este organismo asociado a la OMS, se han hecho exclusivamente sobre efectos térmicos. Y ahora vamos a ver los otros efectos, que son los efectos no térmicos, es decir, son aquellos que no fueron considerados. Pasamos entonces, Fabiano, a la próxima. Y acá tenemos, este grupo de efectos es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el sistema de telefonía celular, por sintetizarlo, o lo que se busca para ese cóctel que son los 5G, ha sido hecho exclusivamente los estándares tremendamente generosos además, y no considerando muchos trabajos de buena ciencia, ignorando los efectos no térmicos. Y los efectos no térmicos incluyen efectos sobre la proliferación celular, cambios en las membranas celulares y el flujo de iones. Hay también cambios en la hormona hematoencefálica, con lo cual muchas sustancias tóxicas van a poder llegar al sistema nervioso. Hay cambios en la concentración de la enzima ornitin decarboxilasa y asimismo en todo lo que es melatonina, con lo cual hay una serie de verdaderas cascadas de efectos. Hay efectos sobre el sistema nervioso central, genotoxicidad, o sea, se producen alteraciones a nivel, por ejemplo, de todo lo que son los sistemas genéticos, se afecta el desarrollo y obviamente también actúan estos sistemas no térmicos en la oncogénesis. Seguimos adelante. Y dos elementos importantes que nos ayudan, hacen como una guía para poder saber dónde están los riesgos y los efectos. El criterio Loael son las dosis mínimas a las cuales ya se ha observado algún tipo de efecto adverso por las microondas. Por ejemplo, con valores tan bajos, ya vamos a ver comparado con lo que se permite en lugares muy primitivos como Argentina, decía valores de 0,06 microvatios por centímetro cuadrado, que es la densidad de potencia, ya se han observado efectos sobre cáncer e incluso a nivel del sistema reproductivo, y valores tan bajos con 0,0004 microvatios por centímetro cuadrado se han asociado a disrupción del sueño, dificultades de aprendizaje, incluso afectación del sistema inmune. Entonces, esto es el Loael, pero también tenemos el Noael, que son las dosis máximas en las que no se observan efectos adversos, y allí llegamos a valores a 0,0003 microvatios centímetros cuadrados. Me parece importante, pasemos a la próxima imagen, recordar estos valores cuando los cotejamos a esos valores con lo que en Argentina se le permite, por ejemplo, a las corporaciones y al sistema tecnológico de emitir radiación no ionizante a valores tremendamente más altos. Los valores, por ejemplo, anteriores contrastan, pero dramáticamente, con los límites que establece la legislación argentina del año 1995 y que sigue vigente al día de hoy, del Ministerio de Salud, para frecuencias que están comprendidas entre los 100 kHz y los 300 GHz. Por ejemplo, para sistemas digitales, recordemos esos valores de 0,000, comparemos con lo que está permitido en Argentina. Para sistemas digitales se permiten 950 microvatios por centímetros cuadrados, y como marcaba Gladys en el video introductorio, por ejemplo, en ciudades europeas de varios países, el valor límite no es de
900, sino que se ubica, por ejemplo, entre 2,4 y 10 microvatios por centímetro cuadrado. Ya esto es irritante que en el tercer mundo, nuestros niños, nuestras niñas, como decía Gladys, dado la impericia de los gobiernos, dada la impericia de quienes tienen que protegernos, hacen que los niños estén expuestos a valores mucho más altos. La que viene, Fabiano. Entonces, en Argentina, pero no solamente Argentina, sino en muchos países latinoamericanos, hay una grave desactualización de todos estos valores que nosotros llamamos valores de alto riesgo y que deberían ser reemplazados por estándares precautorios muchísimo más bajos. Nosotros de distintas organizaciones hemos presentado hasta ahora con muy poco éxito que estos valores desciendan, por lo tanto siguen vigentes normas antiguas. Pero esta desactualización no es un problema solamente de Argentina o de países colegas en América Latina y Caribe, sino que la ICNIRP, que es el organismo que actúa como un brazo técnico en estos temas de la Organización Mundial de la Salud, esta ICNIRP, que es una ONG, prácticamente ha mantenido sin revisión sus criterios solamente basados en efectos térmicos, prácticamente desde fines de la década de 1990 y recién ha empezado a hacer modificaciones, dado que se aproximaba a 5G a comienzos del año 2020. Pasamos al siguiente. Entonces, en este momento en que resumimos todo antes de ver el punteo de las cosas que debería hacerse, debe quedar claro que las personas no solamente están expuestas a la interacción entre los cócteles de contaminantes que ingresan al cuerpo y los cócteles que contienen los organismos, sino que además de todo esto, están permanentemente actuando tanto las partes materiales químicas como esta energía que nos está atravesando permanentemente y que obviamente no se almacena, no se cicla, pero interactúa con todos esos cócteles contaminantes materiales, con lo cual hay una interacción entre los cócteles de frecuencias, o sea, cócteles de energía, y los cócteles materiales, para los cuales realmente desconocemos la mayor parte de los efectos deleterios. La próxima, Fabiano. Pero si no tuviéramos suficientes problemas con el sistema 3G, 4G, que obviamente ya son cócteles, se viene ahora y ya está en funcionamiento, en el caso de nuestra región, ya está implementado, por ejemplo, en Uruguay, el sistema 5G. El sistema 5G es necesario marcarlo, en el caso, por ejemplo, de Argentina, que se está haciendo pruebas, se avanza sin que se haya hecho evaluación de impacto ambiental. En el caso del sistema 5G, utiliza las frecuencias, o sea, utiliza frecuencias que ya están siendo utilizadas, o sea, en la práctica se monta sobre el sistema 4G, pero a su vez va avanzando dramáticamente en el espectro, con lo cual es un cóctel de frecuencias extremadamente peligroso y poco evaluado. Pasemos al siguiente. Y lo que nosotros advertimos es que hay una suerte de connivencia entre ICNIRP, entre las empresas telefónicas y que regulan, en el caso de ENACOM en Argentina, más la inacción de organismos gubernamentales de salud y ambiente. Y todo esto hace que la población permanezca indefensa, además de ser una usuaria muy lógica, pero indefensa, siendo que, como decía Gladys, podría utilizarse estos sistemas de comunicación, pero con mucho menos riesgo. Existe además otro agravante, es que los contaminantes son regulados uno por uno, es decir, no existe una consideración del conjunto de contaminantes que actúan sobre nosotros, es decir, vamos controlándolos uno por uno cuando nosotros, dentro de nuestro organismo y fuera del organismo,
actúan en conjunto, en bloque, interactivamente. Por lo tanto, es necesario replantear prácticamente todos los estándares, no solamente los estándares de campos magnéticos, los estándares de estas altas frecuencias, sino que también es necesario ir pensando en los cócteles de contaminantes para los cuales no hay estándares. La que viene, así ya vamos finalizando, Fabiano. Entonces, nosotros desde FUNAM, desde la Fundación para la Defensa del Ambiente, desde la Red Plurinacional de Contaminación Electromagnética, y también desde un grupo que armamos dentro de lo que es el colegio de los premiados con el Nobel Alternativo, el Royal Livelihood College, planteamos lo siguiente. Primero, la ilegalidad de las pruebas del sistema 5G realizadas en Argentina y en otros países. Urge, por lo tanto, una moratoria hasta que lo analicemos. Segundo, es necesario iniciar acciones judiciales contra corporaciones y organismos reguladores que han violado las normas sobre evaluación de impacto ambiental al permitir que se hagan estas pruebas. Y sobre todo, el absoluto bastardeo de todo lo que es el principio precautorio. El punto número 3 es que nosotros observamos con tremenda preocupación la obsolescencia del sistema normativo, tanto ICNIRP como las normativas que rigen en Argentina, y seguramente lo mismo pasa con otros países de la región. Y nos preocupa esto particularmente frente a la amenaza del 5G, porque el 5G va a avanzar sobre ondas milimétricas, es decir, parte del espectro que antes no estaban consideradas. Va a ser un 4G más ondas milimétricas, entonces esta obsolescencia es aún más grave. Vamos a la próxima. Número 4, debemos replantear tanto nacional como internacionalmente el sistema con que se elaboran los estándares sanitarios, o sea, los estándares que nos protegen, creando mecanismos participativos. No es posible que toda la humanidad en los usos de estas altas frecuencias, por ejemplo, dependa de una ONG como ICNIRP, que bajo ningún punto de vista tiene mecanismos participativos. Es decir, ICNIRP, y vamos a ser claros, da toda la impresión no de proteger la salud de las personas, sino de proteger la salud de las corporaciones. Y de alguna forma lo mismo está pasando en nuestros países. El ENACOM, en lugar de proteger la salud de las niñas y de los niños, protege que sea muy fuerte la salud corporativa. Es tan absurdo esto que dentro del ENACOM, cuando uno ingresa a sus páginas, había todo un sector dedicado a lo que son las antenas benignas, o sea, las antenas amigables. Perdón, ¿cuál es el sentido que un organismo de regulación esté convenciendo a la población algo que técnicamente no es cierto? Esto marca esta especie de asociación muy lamentable entre organismos reguladores y las corporaciones. El punto número 5 es que debe aplicarse a rajatabla este principio precautorio que en el caso de Argentina está contenido en el artículo 4 de la Ley General de Ambiente, la 25675, y sobre todo tener presente esta máxima: in dubio pro salus. Frente a la duda, la salud. Porque aparentemente acá pareciera que la máxima está alterada. Indubio pro corporaciones. No es indubio pro corporaciones, es indubio pro salud. Pro salud. Y el punto C, que es el punto sexto de lo que veníamos diciendo, es necesario que se hagan protocolos para el uso razonable y mecanismos de autoprotección de los usuarios ante el aumento en el uso, no solamente de todo lo que son los sistemas de campos magnéticos o lo que genera campos magnéticos, sino que debido a la pandemia ha habido una generalización del uso de todos los sistemas de comunicación que usan altas frecuencias. Entonces, mientras
se va avanzando en todas estas luchas parciales entre cambiar los estándares. Es fundamental de ver cómo podemos protegernos, cómo podemos hacer en nuestra vida cotidiana y que usamos de estas tecnologías ante estados ausentes, y estados que no nos protegen, cómo podemos protegernos a nosotros mismos frente a estos protocolos, como por ejemplo, y muy elemental, si uno tiene la posibilidad de poder acceder a todo lo que es Internet por una vía de fibra óptica, si uno puede optar, es preferible una fibra óptica que está recibiendo, por ejemplo, microondas. Y si uno tiene una vía de cable en lugar de tener un router, siempre va a ser mucho más conveniente tener ese cable que transporta información que ese router. La próxima, Fabiano. El séptimo es que al clásico enfoque de riesgos contaminantes por contaminantes, insistimos sobre la importancia de cómo están interactuando entre sí. Por lo tanto, ya no solamente debería haber estándares contaminante material por contaminante material, o de pronto un estándar para campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas o para frecuencias altas, sino que necesitamos, es indispensable, estándares para cócteles de contaminantes, porque la realidad funciona con cócteles. Y en el caso particular de Argentina, debemos desarrollar con carácter urgente, georreferenciado, o sea que lo podamos tener adecuadamente ubicado en el espacio y obligatorio, cosa que aunque les parezca increíble para muchos colegas de otras zonas de América Latina, nosotros necesitamos, porque no tenemos, un registro epidemiológico de la morbilidad de las enfermedades y la mortalidad por todas las causas, continuo. Necesitamos un monitoreo de los contaminantes en muestras biológicas, toda parte química, sangre, orina, tejido graso, cabello. Y necesitamos también un monitoreo continuo de contaminantes del aire, del agua, del suelo, de los sedimentos, de los alimentos y la biodiversidad. Porque esto último, y lo marco para aquello que sea igual en otros países, esto que está acá abajo nos transforma en paraísos para las corporaciones. La próxima. Y llegamos al final y decíamos que la buena ciencia es una herramienta poderosísima junto con todas las estrategias de lucha que se van desarrollando. Y esta especie de unión entre técnicas de lucha y la buena ciencia, de alguna forma quedan resumidas en algo, una suerte de máxima y guía, que para nosotros es muy importante. En este caso es una frase de Sandro Pertini: a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Yo lo repito, es fácil pelear contra algo que se gana, no siempre cuando uno tiene al frente una corporación o un Estado ausente. A veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Bueno, y muchísimas gracias. Listo, Fabiano. Muchas gracias, profesor Raúl, por su excelente presentación y siempre esta importante frase, indubio pro salus, que es muy importante tenemos en nuestra conciencia. Ahora vamos a invitar al profesor Félix Fuders de Chile para hablar un poquito de su experiencia y su trabajo con las contaminaciones electromagnéticas. Buenas noches, profesor Félix. Buenas noches, ¿me pueden escuchar y ver? Sí, perfecto. Muy bien. Hola, buenas tardes. Este año cumplo 20 años desde que me empecé a interesar por el tema de la electropolución o contaminación electromagnética. El tema me apasiona, dado que yo mismo me considero electrosensible, hecho que descubrí en el año 2001. Y desde ahí que estudio el tema. Dado que yo mismo me veo afectado, tuve que encontrar medidas de protegerme. Hace como 3 años atrás fundé Naturhaus, que es una consultora de biología de casa. La idea es hacer extensiva mis conocimientos de cómo protegerse a otras personas.
el año pasado fundamos con Raúl el Working Group on Electromagnetic Pollution en el marco de las Right Livelihood Colleges, que son una red de universidades que buscan mantener vivo el legado de los galardonados de los Right Livelihood Awards, de los premios Nobel alternativos. Bueno, hoy les voy a enseñar algunas mediciones interesantes y, si queda tiempo, algunas medidas prácticas como protegerse. Hoy en día existe, como ya mostró también Raúl, una vasta evidencia científica que comprueba los efectos dañinos de los campos electromagnéticos, especialmente también hoy en día de los campos de alta frecuencia. Estudios de baja frecuencia ya existen desde años, pero hoy en día también se agregaron los nuevos estudios que miran los efectos dañinos de alta frecuencia. Especialmente aquellos que se emanan aquí de celulares, teléfonos inalámbricos, torres de celulares, Wi-Fi, Bluetooth, radiotransmisión, hoy en día digital, radares, tecnología militar y satélites, de hecho. Y los síntomas que se sienten, y muchos de estos siento yo también, son jaqueca, ojos secos, taquicardia, insomnia, hipertensión, náusea, estrés, burnout, artritis, artrosis, enfermedades psicosomáticas, psicológicas, cáncer cerebral y infarto cerebral. Las últimas dos porque la sangre se hace más densa o menos líquida a través de las radiofrecuencias. Aquí hicimos un estudio biomimético y salió ese lindo gráfico que muestra que realmente ya hoy en día existen muchos estudios. Un estudio que me gusta mucho es un metaestudio que se hizo ya en el 2006 y muestra varios efectos ya a partir de 0,001 vatios por metro cuadrado, que son 1 miliwatt, que aquí se sobrepasa en todos lados. O sea, aquí afuera tengo 5 miliwatts por metro cuadrado fuera de mi casa. Entre ellos también daño al sistema inmuno, cancerígeno, proliferar las células, horrible. Una anécdota con respecto a COVID. Incluso hay estudios que correlacionan el 5G con el COVID. Bueno, puede que no muestra clara la causalidad, puede que también sea casualidad, pero de que la exposición a radiación electromagnética pueda causar daño al sistema inmunológico, sospechan muchos estudios. Y por lo tanto también estoy muy feliz de que, por ejemplo, aquí se encontraron 600 científicos franceses llamando a un boicot a la tecnología 5G, pero no solamente 5G, 4G también es muy dañino. Pero no solamente estamos rodeados cada vez más de la polución electromagnética, es más, la tecnología que se usa desde el año 94 en Europa y desde el año 2000 aquí en Sudamérica es más dañino que antes, es más innatural. ¿Por qué? Porque originalmente las ondas, o sea, originalmente se usaban ondas electromagnéticas análogas, una linda, limpia onda, utilizando las amplitudes de la onda para codificar la información. Hoy, los celulares usan una tecnología digital, que significa que se interrumpe la onda y codifica la información transmitida no por la frecuencia de la amplitud de la onda, sino por la frecuencia de la interrupción de la onda. Es como un martillo neumático con una frecuencia de como 100.000 martillazos por segundo, nos martilla el cerebro y el cerebelo. Y ese estrés que nos produce el estar electrificado constante y incesantemente, incluso, creo yo, aumenta la posibilidad de que se formen conflictos y peleas en la casa o en el trabajo. ¿Cuántos divorcios se han producido por eso? ¿Cuánta gente peleó con su jefe o jefa y luego perdió su trabajo? ¿Cuántas familias se han destruido? En mi opinión, muchas o quizás todas enfermedades crónicas degenerativas se producen por intoxicación. Si se define intoxicación como una desviación a la naturaleza. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la naturaleza? En mi opinión, la naturaleza se puede definir como el estado perfecto, el paraíso que el Señor nos entregó. Un estado perfecto, por definición, no se mejora. O para decirlo en palabras de ateos, la naturaleza es el equilibrio que se encontró durante millones de años de evolución,
un equilibrio perfecto entre la naturaleza, entre los animales, seres humanos y su entorno. Y por definición, un equilibrio tampoco se mejora. De lo contrario, no habría sido equilibrio. No obstante, es precisamente esto lo que estamos haciendo. Estamos constantemente tratando de mejorar este estado perfecto, este equilibrio perfecto. Quizás esa es la diferencia más grande entre animales y ser humano, que el ser humano siempre trata de mejorar el paraíso. Bueno, de esta forma nos autoechamos del paraíso. Como dijo Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy totalmente convencido respecto a lo del universo. Bueno, les voy a mostrar algunas mediciones que hice, algunos datos que levanté de contaminación electromagnética, empezando con la contaminación de baja frecuencia, como la que se emana desde cables. Se midió el campo eléctrico aquí, y luego vamos a ver el campo magnético, que emanan cables clásicos de 220 volts, 50 Hertz, en ambas posiciones del enchufe, porque cambia cuando se enchufa así o así, en ambas posiciones del interruptor respectivamente. Aquí una lámpara, directamente en la lámpara, medimos 1080 hasta 2000 voltios por metro, dependiendo de cómo está enchufado y cómo está la posición en el interruptor. No depende de que sí o no corre electricidad. O sea, si saca la ampolleta, no cambia. Muy interesante también cómo cambia o disminuye con la distancia. Solamente 30 centímetros ya casi desaparecen esos valores muy altos. Aquí también miremos un calefactor que pensaba que los valores eran mucho más, pero no, incluso son menos. Y también aquí grandes diferencias entre cómo está enchufado, así o así. Lo mejor es usar, por ejemplo, un reloj despertador, uno que funciona a pila. Ahí no hay ningún campo, al menos ninguno alternando, que nos pueda afectar. Aquí medimos al revés ahora el campo magnético, que se mide en nanotesla. Interesante es, o sea, aquí también depende de cómo está enchufado y cómo está la posición del interruptor, pero lo que más interesante encuentro es que el campo magnético casi no disminuye con la distancia. Nuevamente aquí un reloj que funciona con pilas no hace ningún campo, al menos nada que yo pueda medir con mi maquinita. Más interesante para mí es la radiación de alta frecuencia, porque a mí personalmente me afecta mucho más. Es la radiación que emana celulares, Wi-Fi, Bluetooth. En alta frecuencia ya no se puede distinguir campo eléctrico o magnético, sino los dos se enredan. Es un campo electromagnético. Hicimos la medición con la máquina Gigahertz Solution HF59B con una antena muy especial que se llama VB27. Muy interesante aquí lo que sale de un celular, aunque uno no habla y el Wi-Fi y Bluetooth apagado, no así tenemos valores entre 200 y casi 20 microwatts por metro cuadrado. La referencia sana sería 0,1 microwatts por metro cuadrado, o sea, 0,1 frente a 20.000. También interesante cómo disminuye con la distancia. 2 metros de distancia ya son solamente 100 a 150, solamente en comillas. El Wi-Fi. Si apagamos datos celulares y Bluetooth y tengamos solamente el Wi-Fi, tenemos valores de 2.000 a 19.000 microwatts por metro cuadrado. Si se usa Internet y si no se usa Internet, hay un impulso cada 20 segundos de 200 microwatts por metro cuadrado. El Wi-Fi del computador, en contraste, es más potente que el del celular, es constantemente de sobre 20.000 microwatts por metro cuadrado. Y si no se usa Internet, tiene un impulso cada 5 segundos. O sea, no cada 20, sino cada 5, y el impulso es mucho más fuerte que el del celular, de 20.000 microwatts por metro cuadrado. Entonces, usen, por favor, un computador con cable y no con Wi-Fi. Y cuando ponen el cable, no olvidar apagar el Wi-Fi. El Wi-Fi de la casa produce más que 20.000 microwatts constantemente, da lo mismo si se usa o no. También el teléfono inalámbrico. Hoy en día, antes no era así, hace 20 años los teléfonos inalámbricos funcionaban cuando se hablan, mandan una onda y cuando no se habla, no. Hoy en día irradian constantemente y full, aunque hable uno. También las nuevas aspiradoras robóticas también tienen un Wi-Fi, no sé para qué en realidad, funciona también sin el Wi-Fi, o sea, sin uso de la app, ¿cuál es para la app? Para que se
y no se puede ni siquiera apagar, ni siquiera desenchufando la cosa. Hay que esperar hasta que se apaga la batería. Microondas. Cuando uno prende la microonda, cerca de la microonda también tengo más que 20.000 microvatios por metro cuadrado. Bluetooth en el auto no se puede apagar, aunque la radio está apagado. Por suerte no es tan fuerte como el Bluetooth del celular. El Bluetooth del celular es potente, constantemente mayor que 20.000 microvatios por metro cuadrado. Incluso ni siquiera se desactiva cuando no está nada conectado. Ahí sí se pone en una frecuencia de ahorro de energía, que es poco distinto, pero hace como un tac, 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 tac constantemente, que es solamente el tac, tac. O sea, ahorra energía, pero los impulsos también son mayor que 20.000 microvatios por metro cuadrado. Interesante, al menos el iPhone irradia hacia la cabeza, no hacia atrás. El Bluetooth del computador es poco menos potente que del celular. Tengo aquí también un parlante de Bluetooth, y muy contaminante también, suena bonito, pero ya no lo uso desde yo sé que emite más que 20.000 microvatios por metro cuadrado, aún si no está conectado con el celular. Aquí también tengo algunos datos, unos datos que levanté en mi propia casa, son 10 años ya, y tengo la pieza aislada, antes tenía 0,1 microwatt, que era perfecto, hasta ahí es sano, pero hoy en día, como se construyen nuevas antenas, ya aumentó, está constantemente en aumento. Y el que vive en un departamento, hoy en día ya no tiene chance de salir prácticamente. Aquí tengo un departamento que tenemos suerte que no tiene antena encima, ni cerca, dentro de 100 metros no hay antena, no hay ninguna torre. No obstante, dentro del departamento tenemos entre 1.500 y 2.000 microwatts, a pesar de que está todo apagado dentro del departamento, viene de los vecinos, y de esto no se puede hacer nada. Muy tóxico también es andar en buses o en aviones, que son como casi una jaula de Faraday, entre 5 y 15.000 microwatts por metro cuadrado, dado que todo el mundo tiene su celular prendido, el celular funciona full, dado que difícil salen las ondas porque es una jaula de Faraday casi, y además rebotan. Ya no da ganas ir en bus. Y tampoco ir al mall. En los malls es horrible. Aquí en el mall Valdivia, que es un mall chico, sin antenas encima. No obstante, tenemos hasta 12.000 microwatts por metro cuadrado en el último rincón que mide aquí. O sea, en el centro está aún más. Y ahí uno se preocupa o piensa, ¿por qué estoy siempre estresado en el mall? Estamos completamente electrificados constantemente. Estos son los valores permitidos en los países. Y estos valores en muchos países pueden ser relativamente estrictos. 10 microvatios por centímetro cuadrado, que sean 100.000 por metro cuadrado. Esto se sobrepasa en varias partes en Chile. Puede ser que sean estrictos, comillas estrictos, son demasiado altos en relación a que sea sano, pero Raúl dijo que en Argentina está peor, pero en Chile puede ser que sea un poco más estricto, pero no se cumplen. Donde las grandes torres de antenas sobrepasamos estos valores. Y aquí le voy a contar una anécdota que midimos esta semana. El martes me contactó aquí Claudia. Claudia es una persona que tiene ese fenómeno raro que se ve en redes sociales de varias personas, ya lo vi, y siempre pensaba que era un chiste, pero no es un chiste, que tiene como un tipo de magnetismo, que le pegan cosas, y no solamente imanes, le pegan aquí una pila. Esta pila fue esta pila, una pila clásica, le queda pegado en el brazo y en otras partes, en el pecho y en la columna vertebral, alrededor de la vértebra dorsal 4. Y hasta un celular, hasta mi celular iPhone, que está respaloso porque este aluminio queda pegado ahí. Eso es increíble, eso no es un chiste, o sea, es verdad, no es ningún truco, las cosas quedan pegadas ahí. Y la pregunta es si eso tiene que ver con alguna radiofrecuencia. O sea, Claudia quería saber si ella emite alguna radiofrecuencia, me contactó, viajó de Santiago a Valdivia, 1.000 kilómetros, y hicimos varios tests. Medimos campos eléctricos de baja frecuencia, no encontramos nada realmente, de campos magnéticos tampoco, pero sí encontramos campos electromagnéticos de alta frecuencia, y esto sí es muy interesante. Medimos los puntos donde más quedan pegados las cosas, en la vértebra dorsal 4 y en el brazo. Y vimos una clara variación entre los valores que están en la pieza. La pieza es aislada, casi aislada, tenemos 0,3 microwatts por metro cuadrado. Y cuando Claudia se acercaba a la máquina para medir, no movimos la máquina es fijo, ella se movía para
evitar distorsiones por movimiento de la máquina. Tenemos hasta valores hasta 3, casi 4 veces mayor cuando se acerca a la máquina y cuando se aleja. Incluso más que en los brazos. ¿Por qué brazos? Porque ella sospechaba que tiene que ver con la vacuna quizás, pero los brazos ni siquiera son tan fuertes, más fuertes en la columna vertebral. Y hacimos la misma medición con otras personas, 2 personas de referencia que no tienen ese síntoma de magnetismo, y la variación es claramente menor, 1,1 algo así. Vuelvo a decir, aquí ella tenía hasta 4, o sea, valores claramente más altos. Luego nos preguntamos ¿cómo es eso? Que ella quizás produce radiofrecuencias o rebota radiofrecuencias. Entonces, para responder a esa pregunta, hicimos una jaula de Faraday, donde hay ninguna radiofrecuencias, y donde ninguna, Claudia, tampoco emite nada. O sea, no es que ella produce radiofrecuencias, sino los rebota. Donde hay radiofrecuencias, lo puede rebotar. Bien, quiero terminar con algunas soluciones o soluciones prácticas que uno mismo puede disminuir la electropolución en su propia casa. La propia electropolución, especialmente la de alta frecuencia. Obviamente, tratar de no usar el celular, apagar el celular, o ponerlo en modo avión, y en ese caso también apagar modo Wi-Fi y Bluetooth. No olvidar apagar estas 2 cosas, porque si no, no sirve nada mucho el modo avión. Si no se puede prescindir de hablar por celular, al menos apagar el modo Wi-Fi y Bluetooth. Jamás usar audífonos o sistemas de mano libre Bluetooth. Estos son horribles. O sea, esto sería como expulsar a Satanás con el Belcebú. Hay que usar audífonos con cable. También sugeriría usar PCs y televisión con cable, no usar el Wi-Fi. Se puede destruir el señal con estas maquinitas por la red de los cables en la casa, y de hecho no se aumenta la electropolución de baja frecuencia a través de las máquinas. Realmente son buenas. Si no se puede apagar el Wi-Fi, que también existen rutas que no se puede apagar, en este caso se puede tapar con una olla y poner papel aluminio, o ponerlo en una caja de zapatos y envolver la caja de zapatos con aluminio. No envolver el router directamente en aluminio, porque ahí se puede quemar, porque necesita respirar un poco aire. No usa teléfono inalámbrico, sino los clásicos, o incluso se puede usar un PC para hablar. Yo normalmente hablo con WhatsApp o Telegram a través del PC, y el PC uso con internet de cable. ¿Cómo puede reducir la electropolución de baja frecuencia, la que está en los cables, en las murallas? Bueno, lo mejor es, cuando uno quiere dormir en el dormitorio, apagar el circuito, o incluso existen aquí como unas maquinitas que lo hacen, que se ponen aquí adentro, que se lo hacen de sí solo. Cuando está todo apagado, automáticamente corta el circuito. Cuando el circuito no está conectado a la red, no hay campo eléctrico ni magnético saliendo del cable. ¿Cómo nos podemos proteger de las cosas que vienen de afuera, de las torres de antenas? Bueno, las ventanas se pueden tapar, por ejemplo, con rejillas de mosquito metálicas, no de plástico, si son metálicos, y son bien finitos, tan finitos que el cuadradito está más chico que la amplitud de la onda, entonces protegen contra las ondas que llegan afuera. También se puede usar esta misma malla para tapar murallas. Alternativamente se puede usar papel aluminio y después pintarlo. En los 2 casos hay que ponerle tierra así, si no aumenta la contaminación de baja frecuencia, porque eso sí distribuye a través del metal. O sea, malla metálica o papel aluminio, pero hay que ponerle tierra. También se puede tapar la cama con una casita, y la casita enchapar de adentro con esta mallita. Me gustaría terminar con un outlook, algunas sugerencias para nuestros políticos. Las ondas podrían teóricamente volverse análogas como estaban antes del 94. Los celulares antes también funcionaban. Y una onda análoga yo creo que es mucho menos dañino que la interrumpida. Podríamos usar tecnología que funciona con luz. Las luces de ahorro de energía tienen una frecuencia que no vemos con nuestros ojos. Con esta frecuencia se puede encriptar información, a pesar de que no lo vemos. Además se puede usar luz que tampoco es visible con el ojo. Esto dentro de la casa, y afuera de la casa podemos usar antenas, sí, pero que sean 1 kilómetro lejos de la casa más cerca.
Las celulares todavía funcionan, pero la contaminación se bajaría de 15.000 microvatios por metro cuadrado a 1, y que sea casi ya no dañino. ¿Qué puede hacer cada uno? Aparte de aislar su propia casa, cada uno puede hablar con los políticos, pueden escribir cartas a senadores, como lo dice aquí, a ver lo que responden, hacerlos hincapié, o sea, recordarlos que esto es peligroso, pueden hablar con amigos en redes sociales, en club de deporte, donde sea, dirigirse a la prensa, fundar NGOs, unirse a tecnología responsable y bueno, rezar. Aquí alguna fuerza mayor quizás sería necesario para parar esa estupidez humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por su presentación. Y ahora vamos a seguir nuestro programa con mi presentación. Voy a compartir aquí la pantalla. Voy a hablar en español y mis slides están en portugués, pero voy a hablar en español. Entonces, acciones prácticas para la protección electromagnética. La primera sugerencia es el móvil lejos del cuerpo, para que el celular esté el más tiempo posible lejos del cuerpo, no usar en el bolsillo, en el sutián, evitar todo esto. Acá una frase de Deborah Davis, que la distancia es nuestra amiga, el tiempo es nuestro enemigo. La segunda sugerencia es usar Internet por cable. Es una gran solución, muy importante que todos lo hagamos. Tenemos un poco de trabajo con los enchufes, los cables y todo, pero tiene muchas ventajas. La Internet es más rápida, estable, el consumo de energía menor y funciona mejor en los días de lluvia y el mejor de todo, sin la polución electromagnética en su casa. Entonces, aquí algunos modelos. Tienes estos modelos que son Wi-Fi routers o roteadores de Wi-Fi, pero se puede usar solamente con cable, pero tiene que desactivar la función Wi-Fi. Como esto, acá tiene los dos señalitos de Wi-Fi, se puede usar esto modem solo con cable, pero tiene que hacer la configuración en este caso para desactivar el Wi-Fi. Es una solución muy importante, que no es tan cómoda, tan así, tan conveniente como el Wi-Fi, pero tiene muchas ventajas para la salud. Y también velocidad, eficiencia de conexión y todo. Pero si usted no está dispuesto a retirar, a sacar el Wi-Fi de su casa, la sugerencia es desligar, desenchufar el roteador Wi-Fi antes de dormir. Simplemente desenchufe el roteador antes de dormir. Puede también desenchufar este pequeño plug en la parte de atrás de tu modem. Simplemente desenchufe antes de dormir. No hay necesidad de que el roteador se mantenga ligado toda la noche. Acá un ejemplo de un departamento. Entonces, nunca ponga los roteador Wi-Fi cerca de los cuartos de dormir, de los departamentos de dormir. Siempre lejos, lo más lejos que pueda. Lo mejor es no tener Wi-Fi en su casa, pero si usted quiere tener, ponga lejos de donde la gente duerme. Entonces, en este ejemplo, tenemos acá en la derecha 2 cuartos de dormir, que son cuando la gente se queda más horas. Entonces, acá, en el otro extremo, es lo más lejos posible del cuarto de dormir. Otra cosa muy importante, lo que hablaba Félix,
es la central del control de tu teléfono, de tu móvil. Hay estos señalitos de un modelo acá, de otro modelo, para que tú puedas usar el modo avión lo máximo que pueda. Desactivar los datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, hay muchos modelos de central de control y lo importante es conocer los símbolos. Generalmente, estos símbolos acá son los datos móviles, 3G, 4G. Estos símbolos son generalmente de Wi-Fi. En estos símbolos son de Bluetooth. Estos son 3 antenas, 3 conexiones que no hay necesidad que se mantengan prendidas, ligadas. Se puede desactivar. Acá otro ejemplo, el modo avión. Acá el modo avión. Cuando prende el modo avión está con su teléfono con menos radiación, más seguro. Acá otras presentaciones de la central del control. Acá el modo avión. Muy importante, proteja las mujeres embarazadas y los niños. Sí, los niños tienen cuerpos más vulnerables a las radiaciones electromagnéticas, entonces hay que proteger los ambientes donde están los niños, no fornecer tabletas y móviles para los niños. Convidarlos, invitarlos para que juguen en la naturaleza. Para cuidar de nuestro sueño, es muy importante donde nos dormimos, que nos quedamos muchas horas en este lugar, hay que tener lo mínimo posible de radiaciones. Hay que desactivar todos los electrónicos, si posible, cuando for dormir en su cuarto de dormir. Siempre que posible, camine con sus pies descalzos para que su cuerpo pueda cambiar electricidad con el suelo y así tú puedas estar más sano. Busque un medidor de EMF, que campos electromagnéticos. Acá tenemos muchos modelos. Este me parece que es el modelo que hablaba Félix ahora, el gigahertz, pero hay otros. Este es el Safe and Sound que doctora Magda Havas usa en el Global EMF Project de medición global. Este es un modelo muy bueno también de Trifil, es el Acoustimeter. Este es un modelo de Alemania, se llama Aronia. También hay muchas opciones. Aprenda las unidades, ¿no? Hay que estudiar un poco, así como tenemos los grados Celsius para temperatura, los kilómetros por hora para velocidad, tenemos unidades para la densidad de potencia. Entonces, nuestra sugerencia es usar el microwatt por metro cuadrado, que es una densidad de potencia, pero también se puede usar el microvatio por centímetro cuadrado. Y también tenemos esta otra unidad, voltios por metro de intensidad de campo eléctrico. Ahora vamos a ver lo que miramos también con Félix, los límites de algunos países para la frecuencia de 800 a 900 megahercios en microvatios por metro cuadrado. En Austria, en la región de Salzburg, es 1000 microvatios por metro cuadrado. Entonces, es una de las regiones más seguras del planeta. En Bélgica, Bruselas, 24.000. En Suiza, 45.000. En Francia, París, 70.000 microvatios por metro cuadrado. Bulgaria, Hungría, Italia, Polonia, Rusia, 100.000. Turquía, 270.000. China, 400.000. Eslovenia, India, Israel, Lituania, 450.000. Y por último, ICNIRP, Brasil y también Argentina y otros, 4.500.000 microvatios por metro cuadrado. Entonces, es como un límite muy difícil de superar, mismo con muchas radiaciones. La gente hace los tests y es un límite muy alto, muy
un límite que no da protección para su población. Entonces, es muy importante que todos conozcamos estos límites. Algunos pueden estar desactualizados, pero nos baseamos acá en el estudio de Guillermo. Y es importante que comprendamos y pidamos para nuestros gobiernos, nuestros parlamentares, para que podamos tener límites más parecidos con estos países, como Lituania, Israel, India y todos esos países, que tienen límites más protectivos que el límite de ICNIRP. Como Félix habló, nunca use los auriculares inalámbricos de Bluetooth. Son terribles porque emiten la radiación de 2,4 GHz, entonces es muy dañoso para el cuerpo. Y lo peor, que está muy, muy pegado con el cuerpo, es el peor. Entonces, no use estos inalámbricos. Acá una estadística de tasas de mortalidad por cáncer de encéfalo en Brasil, datos oficiales, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, hombre, mujer, y acá la taja. Entonces, es una taja por a cada 100.000 personas, entonces no es número absoluto. Entonces, más o menos el 1995 empieza a subir la cantidad de personas con cáncer de encéfalo a cada 100.000 personas. Entonces, son números relativos. Entonces, esto es muy grave. Entonces, no use estos inalámbricos, estos fones de oído, y sí estos comunes con hilo, con fío. No necesita de batería, son más baratos, más seguros para la salud. Muy importante, hable con su médico sobre la electrosensibilidad. Muchos médicos en Brasil, yo creo que en otros países de Latinoamérica, no conocen tanto sobre electrosensibilidad o electrohipersensibilidad, EHS. Ya es un diagnóstico, una doença que está en la clasificación internacional ICD-10. Entonces, hable con su médico de la posibilidad de sus síntomas, si tú sientes algo con el Wi-Fi, Bluetooth, los móviles, que puede ser efectos de la radiación electromagnética. Asista los documentarios, las películas. Acá hay algunas películas sobre el tema. Y pida para sus plataformas de streaming, que, por ejemplo, en Brasil no hay las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y otras, aún no disponibilizan para el público estos documentarios. Así en la carta a la OMS, es una carta que estamos ofreciendo y preparando y presentando para entregar para la Organización Mundial de la Salud. Acá el sitio web change.org/IMF-tu-hu. Algunos libros en portugués, pero yo creo que hay muchos también en español. Hay nuestro canal en YouTube para estudiar de Slow Phone. Hay un podcast en portugués, inglés, español, también en castellano, de Slow Phone, en las principales plataformas de podcast. Y así presentamos también este trabajo que estamos haciendo con la Repse, el de Gladys, Liliana y también los otros invitados que están aquí, Félix, Aurelio, para que podamos construir esta red latinoamericana por la tecnología segura. Y hasta hoy ya tenemos grupos y estudiosos de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, y empezamos también a articular con grupos de personas de Uruguay, Panamá y Perú. Entonces, invitamos a todos que son de estos países de Latinoamérica o de otros países que entren en contacto con nosotros para que podamos trabajar juntos. Muchas gracias. Eso, gracias. Y ahora pasamos para Liliana. Puede ser, Liliana, para que tú hables de tu experiencia con
tu trabajo en Argentina. Abrí tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Fabiano. Bueno, como se presentó al principio, soy presidente de la Asociación Civil Aleteia por la Vida. Hace que comencé con esto, en mi caso, hace 10 años. La asociación tiene un poquito menos de años, porque, bueno, tardó un par en formarse, pero lo que tratamos de hacer básicamente fue apuntar hacia lo legislativo, o sea, hacia la parte de las leyes. Entonces el trabajo nuestro consistió, y nunca lo hicimos solos, hemos trabajado siempre codo a codo con la Asociación Civil de Gladys, que estuvo hablando recién, va al principio, que nos presentó el video, Saludo en Acción Bahía Blanca, y con otras personas, ¿no? Y siempre buscando apoyo técnico, científico en las fuentes. Entonces, tuvimos que intervenir varias veces acá en Argentina. La situación en Argentina está que no tenemos por ejemplo, no hay nada que establezca distancias mínimas entre las antenas, por ejemplo. Hay una resolución que muy bien la mencionó hoy el doctor Montenegro, que es una resolución también perimida, vieja, pero bueno, está vigente, basada en estudios realizados en el país, muy bien, sí, pero de los años 70 y pico, 80, o sea, todavía no teníamos celular, ¿sí? Y con esos valores que se establecieron con los estudios en esos momentos, que el celular no existía, es con lo que nos estamos rigiendo aquí en la Argentina. Bien, entonces siempre se apuntó a eso. Entonces se hicieron proyectos de ley. Cuando nosotros comenzamos había uno en Argentina, ya un proyecto de ley que había sido presentado precisamente en el 2011. Se terminó venciendo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Entonces lo reacomodamos, porque todos sabemos que la tecnología va avanzando así, ¿no? Cuando empezamos con esto estábamos con el 3G, en el medio nos agarró el 4G y ahora ya tenemos el 5G encima de la cabeza. Lo acomodamos, se volvió a presentar, se venció, se acomodó, se volvió a presentar. Estuvimos hablando con otros legisladores que también presentaron otros proyectos, siempre apuntando no solo a las distancias, sino más que nada a establecer una densidad de potencia mucho más baja, ¿sí? O sea, comenzar con algo como para después poder mejorarlo, pero muchísimo más bajo. Así que bueno, hubo proyectos de 0,1 microvatios centímetro cuadrado, de 10 microvatios centímetro cuadrado. Bueno, se fueron presentando proyectos siempre en la Cámara de Diputados. Hemos hablado con senadores, hemos organizado eventos en la misma Cámara de Diputados para informar a los legisladores, hemos dado charlas en distintos municipios, hemos asesorado municipios para la elaboración de ordenanzas. Bueno, asesoramos vecinos que siempre constantemente están pidiendo ayuda, consultando. Es un poco la labor que hemos tratado de hacer hasta el día de hoy acá en Argentina. Logros, bueno, ¿cuáles serían? Un par de ordenanzas en el país, no más, en las que hasta ahora, ¿sí? Se ha puesto un tope, digamos, a la contaminación electromagnética. Se ha puesto un nivel de 10 microvatios centímetro cuadrado, 3 en realidad, si contamos La Plata. Bueno, esos fueron los logros hasta ahora. Todo lo demás ha sido informar, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo. Pudimos evitar que salieran algún par de leyes que complicaban mucho la situación. Por ejemplo, cuando hablaba el doctor Montenegro del tema de las mediciones, ahí me acordé, no tiene nada que ver con lo que él pedía, sino que me acordé de algo que había pasado, que trataron de hacer, creo que fue 2017, 2016, ya salía una ley en la que para tranquilizar a la población se iban a poner medidores fijos en algunos puntos. Entonces, a vos te ponían un medidor fijo en en la punta de una escuela que medía ese espacio y te decían, no, fíjese, acá da 0,1. Entonces todo el mundo se quedaba contento, pero en realidad eso no es así. El medidor fijo mide ese punto. Unos centímetros más allá, la potencia puede ser totalmente distinta, pero muy distinta. Me acuerdo que participé
casualmente en una reunión de comisión en la que un ingeniero presentaba y defendía este proyecto de ley frente a los asesores de los diputados del partido que presentaba en ese momento esto. Entonces en un momento intervino y le digo, disculpe, le digo, pero a ver, ¿cómo funcionan las radiofrecuencias? ¿No? Dentro de esta habitación ahí tenemos un valor, acá otro, sí. Le digo, y entonces, ¿cuál es el sentido de ese medidor, ¿no? Que quieren poner? No, eso nada más que, eso no sirve, en realidad es nada más que para calmar a la población. Así es como se maneja la Argentina en estos momentos, ¿sí? Todo lo que le estoy diciendo es lo que viene pasando aquí en la República Argentina. Bien, hicimos un llamamiento a las autoridades nacionales en el 2018, le dimos forma en conjunto con docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UBA, con Salud Ambiental en Acción, con el ingeniero de FAIS, con el doctor Casas Paredes y la doctora Báez del Hospital de Oncología Rofo, de acá también de la UBA de Buenos Aires, y que después firmaron, por supuesto, algunas instituciones y muchas personas, profesionales y demás, que se presentó, esto fue en el 2018, como decía, se dirigió, tengo anotado aquí, a salud, o sea, lo que en ese momento era la Secretaría, ahora le devolvieron el título de ministerio, Ambiente, Desarrollo Sustentable, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salud, Educación y a la legislatura, ¿no? Las de diputados y senado. Bueno, uno solo respondió como que lo había recibido, tenemos los números de expediente, todo, nunca más pasó nada. Después, Ministerio de Salud también hicimos una presentación, o sea, agotamos la vía legislativa porque nunca respondieron, por lo pronto Argentina está en condiciones, cualquiera puede iniciar en este momento una acción, ¿sí? Contra el Estado por incumplimiento, por no protección a la salud, porque la vía administrativa ya está agotada, avisos por si algunos quieren sumarse. Bueno, ese es más o menos el trabajo que se viene haciendo aquí en la Argentina. Al haber participado tantas veces de reuniones en las que estaban representantes de las empresas, de telefonía y demás, y de haber estado escuchándolos tantas veces, siempre hay algo, siempre hay un discurso, ¿sí? Que es a lo que yo quería apuntar hoy. Un discurso que hace que sea muy importante esta propuesta, o esto que ya estamos empezando que ya nació, ¿sí? Que es la integración latinoamericana en este tema. Más allá de que por ahí podamos tener diferencias, algunos puede ser, no sé, eso no importa, tenemos que estar todos unidos. ¿Y por qué? Las empresas siempre especularon con lo mismo. Una de las cosas que a mí personalmente me combatían, que les molestaba horrores, era la defensa, precisamente esto que ustedes hacían recién acá, ¿no? Explicar qué valores de potencia, ¿sí? Hay en otros países, ¿no? Regiones que, bueno, podemos tomar como modelo. ¿Por qué les molestaba eso? Porque yo iba siempre fui sin errores, o sea, nosotros nos tomamos el trabajo de buscar las leyes, incluso de escribir a las autoridades de los países que no teníamos bien claro, como hicimos con Chile en su momento, que justo habían cambiado su legislación al respecto, entonces nos respondieron y nos mandaron la legislación actualizada, y demás. Entonces, siempre teniendo los documentos en la mano, ¿sí? Las leyes que dicen qué valor actualmente tiene cada país, ellos no podían discutir eso. Entonces, ¿cuál era el discurso? Y bueno, que en realidad no se cumple en esos países, o que la geografía, que sí es cierto, la geografía tiene mucho que ver, pero bueno, la geografía cambia, entonces eso es aplicable ahí, pero no acá. Entonces, esto de la integración latinoamericana es importantísimo, porque entonces estamos nosotros a decir, bueno, vamos a sentarnos a charlar de nuevo, vamos a hacer una propuesta, y díganos, a ver, ¿a qué me dicen que en Chile no funciona o que Chile no tiene esa? Bueno, a ver, acá está la gente de Chile, decíselo a él que no se cumple, ¿sí? En Brasil, en Porto Alegre, por ejemplo, tienen 10 microvatios en metro cuadrado. No, es mentira, me decían a mí, mentira, acá está la ley, pero no se cumple, me decían después. Bueno, acá está la gente de Brasil, a ver, decir a ellos que no cumplen con su ley.
Es muy importante la integración latinoamericana. Vamos a tener mucho más fuerza. Yo creo que a pesar de yo no pierdo la esperanza, es cierto que hay que luchar sin digamos, a ver, no lucho sin esperanza, porque si uno no tiene la esperanza de poder vencer, no vencer porque esto no es una guerra, sino de poder lograr algo, ¿sí? de poder lograr un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones que vengan, bueno, entonces, qué sé yo, ¿para qué me muevo, no? Yo creo que sí, yo creo que si había que dar un paso importante fue en la integración latinoamericana. Realmente es muy, pero muy importante lo que se viene haciendo. Bueno, era más o menos lo que les quería contar, no les preparé PowerPoint porque no es necesario, dado lo que les quería decir. Sí que, bueno, nosotros disponemos de las documentaciones y demás, y que estamos esperando que, bueno, que pase un poquito esto de la pandemia para retomar en Argentina el tema de la lucha porque tengamos una ley verdadera, pero que realmente proteja la salud, ¿no? Y no la salud de las empresas, como ponía el doctor Montenegro, sino que proteja la salud de las personas y el medio ambiente. Bueno, no sé si algo que pueda quedarme en el tintero, pero básicamente eso. Y llamar a alerta, que seguramente ahora alguien va a hablar del tema de los niños. Hay algo que está ocurriendo que me preocupa, que yo lo había dicho la vez pasada, en este contexto de pandemia. Nosotros volvemos a las escuelas, tenemos los chicos en el aula, y esas aulas son hornos de microondas. ¿Por qué? Porque no les podemos no podemos pasarnos material de ningún tipo. Entonces, la única manera que tenemos de que los chicos reciban un material para trabajar en el aula y de que ellos nos manden a nosotros es con los celulares. O sea, estamos en el aula con 15 alumnos, ponele, porque en este momento no se permite más, 15, 16 celulares prendidos funcionando al mismo tiempo, más la red, más el Wi-Fi, ¿sí? A full, ¿sí? En algunas escuelas han puesto lo que acá le llaman rompeparedes, para que todo el mundo tenga Wi-Fi. O sea, estamos trabajando en contextos de una contaminación electromagnética muy alta y son chicos de los que estamos hablando, niños. Si esto está pasando en primaria, o sea, en el inicial, los pequeños, en el jardín, primaria, secundaria, bueno, lo único, ya niveles mayores no, porque está suspendida la presencialidad, pero lo que son los chicos, los que están creciendo, están todos expuestos de esta manera. Entonces, más que nunca es importante que pongamos un coto a lo que se está haciendo. Nos estamos protegiendo del coronavirus y estamos enfermando a nuestros hijos de esta manera, ¿sí? Los chicos no tienen ni idea, se vienen con los auriculares, hoy todo el mundo auricular inalámbrico, porque lo que sea, bien. Eso es lo que está pasando y es muy preocupante. Y no creo que esté pasando solo en Argentina, porque en todos los países que han vuelto a la presencialidad tienen que estar pasando por una situación similar. Estamos enfermando a nuestros hijos, nos estamos afectando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué futuro nos queda? Esa es la inquietud que quería dejar desde Argentina, pero que me parece que no es solo nuestra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y desde Argentina vamos ahora a México para hablar con nuestro amigo doctor Aurelio Escandón de México. Buenas tardes, Aurelio. Aurelio, ¿escucha? Buenas tardes, Brasil. Buenas tardes, Argentina. Buenas noches en los países en donde nos estén transmitiendo. Aquí en México ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Yo creo que tiene un pequeño delay, pero te escuchamos. Bien. ¿Sí me escuchan? Ok. Decía yo, buenas tardes, buenas noches.
dependiendo de los países que nos estén viendo. Un placer volver a estar con ustedes en esta transmisión. El tema que nos ocupa el día de hoy es la tecnología segura y el uso de la tecnología de forma sustentable. Es importante saber que ya en algunos países el objeto de llevar a cabo la medición y por otro lado legislar sobre esta problemática. ¿Sí se escucha? Ok. Bien. Entonces comentábamos, en México en el año 2007 fue la primera vez que un partido propuso que se legislara sobre radiación electromagnética. Fue el Partido Verde Ecologista. Sin embargo, no llegó a mayores, se quedó la iniciativa en el Senado y es hasta el año 2012 cuando nuevamente otro partido, el Partido del Trabajo, propone la regulación de la instalación de antenas de telefonía celular con objeto de radiación. Sin embargo, también está pendiente en el Senado y al día de hoy no se ha legislado al respecto, solamente se han generado puntos de acuerdo en donde se establece que se tiene que legislar, pero no se ha hecho nada al respecto. Pasando al tema que nos ocupa, vamos a ver que nosotros, los abogados, como ya lo habíamos comentado en diferentes ocasiones que nos hemos reunido por ahí con algunos amigos de Argentina, el caso de Raúl, el caso de Gladys, el caso de María Belchiardi y de Mario Caparelli, comentábamos sobre el uso del principio del interés del menor y también el uso del principio de precaución. En ese sentido, vamos a desarrollar la siguiente ponencia. Por favor, la siguiente. La siguiente lámina, por favor, la podemos poner. Bueno, partiendo de que ya habíamos comentado en otras ocasiones y ponentes han hablado de la electropolución, nosotros podemos establecer que finalmente son energías que se propagan en el ciberespacio. El ciberespacio que realmente es en donde se transmiten y nosotros no las percibimos por nuestro sentido de la vista. Sin embargo, nos traspasan esas energías de manera furtiva y nos generan un daño a la salud. ¿Y cómo hacer que evitar esta situación? ¿Cómo hacer que el uso de la tecnología sea amigable con la salud humana? Pues ya lo comentaba por ahí, doctor Raúl, sobre todo con el uso de la tecnología de la fibra óptica, en donde definitivamente países europeos, como es el caso de Francia, comentábamos en otra ocasión, que se usa la fibra óptica a través de cables se conectan en las escuelas, al grado de que en las mismas escuelas se ha prohibido el uso del Wi-Fi por los efectos que generan en la salud de los menores. Adelante, por favor. Siguiente lámina, por favor. Podemos continuar con la lámina, por favor. Comentábamos que, bueno, estos mecanismos tecnológicos el día de hoy están muy de moda en el sentido de que precisamente le llaman las tecnologías de la información y la comunicación. Y dentro de la llamada Agenda 2030, establecida precisamente por el Organismo Internacional para el Desarrollo Sustentable, adherencia a estas tecnologías. Sin embargo, no obstante que la misma ONU, a través de la Agencia Internacional para la Atención del Cáncer, estableció en el año 2011 que las energías derivadas de la radiación no ionizante están clasificadas por ellos en un
en un marco de Grupo 2B. No obstante de ello, la Agenda 2030 es, ahora, de cierta forma, ignora esta situación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer a nivel latinoamericano, que es el punto que nos interesa, pues ver, el problema es la conexión, no tanto es el uso de la tecnología, sino cómo nos conectamos. En este caso, como nos conectamos, vamos a estar expuestos. Comentaba Fabiano hace un momento, pues la situación de evitar el uso del Wi-Fi y conectarse con cable. Bueno, si usamos la fibra óptica, vamos a tener una interacción también con la tecnología y sobre todo la salud de los menores, que son los que más están expuestos en este sentido, pues va a evitarse que se genere pues los problemas que conocemos principalmente de cáncer, leucemia en los niños. Bueno, ahora, ¿qué estudios? Hay muchos estudios por ahí, desde el primero que yo tuve conocimiento, que es el estudio Stewart, un estudio inglés que hicieron, hasta el estudio que generó precisamente que este flagelo de la electropolución se clasificara dentro del grupo 2B, que es el estudio de Interphone. Ahora, una vez analizando la problemática, ¿qué debemos hacer? Establecimos los parámetros los cuales nosotros pudiésemos dar inicio para que se legisle, que es interés superior del menor y el principio de precaución. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Adelante, por favor, la siguiente lámina. Nosotros comentábamos integración latinoamericana. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa integración o qué se tiene que hacer para que se integre los países frente al uso de la tecnología de forma amigable y sustentable con el ser humano? Bueno, eso es la tecnología de manera amigable. Primeramente tiene que ser consciente, hay que concientizar, y ahí sí tenemos una gran labor los docentes. Los docentes, en lo personal, yo soy docente universitario, y pues bueno, hay que hacer labor con los alumnos y en este caso con los padres de familia. Universitarios como tal ya no dependen tanto de los padres, pero sí en otros niveles como sería secundaria o primaria en el caso de México o preescolar. En este sentido, hay que hacer conciencia con los padres precisamente sobre el uso de la tecnología y el daño que les genera a sus hijos. Comentaban hace un momento que carecemos en América Latina de un marco donde podamos nosotros observar el tipo de enfermedad que se produce, la regionalización dependiendo del lugar donde hay electropolución hacia la población. Pero bueno, eso lo podemos empezar a conjuntar a partir de los grupos que se han estado formando para resolver esta problemática. Y bueno, aquí lo importante, después de concientizar a la población, que es una labor muy difícil, hay una opinión consultiva. Yo comentaba en otra ocasión, en otra conferencia que tuvimos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene este punto que se conoce como opinitiva, en donde se hace una solicitud de tipo que se conoce amigos curiae, en donde se le pide que emita una opinión respecto a la defensa de un derecho humano frente a una problemática que existe. La única condición que pide en este caso la propia Corte Interamericana para emitir esta opinión y que sea una forma categórica para toda la población de América, no nada más de América Latina, de toda América, porque la Corte Interamericana es de todo el continente con base en la Organización de Estados Americanos, pide es que lo haga un gobierno, es una legislatura. Y ahí es donde nosotros enfrentamos el problema. ¿Cómo vamos a hacer que el gobierno que tiene intereses económicos o políticos puede hacer esa propuesta? Bueno, pues tenemos hace poco, en el mes de abril, el 22 de abril, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, en donde lo firmaron 33 países de nuestro continente. Y bueno, fue firmado el 4 de marzo del 2018. El día de hoy está ya vigente. Y con base en este acuerdo, nosotros podemos hacer que nuestros gobiernos emitan esta solicitud
preguntando, en este caso, a la Corte Interamericana sobre la aplicación del interés superior del menor y el principio de precaución, redundando aquí un poco con lo que dice el doctor Montenegro sobre el indubio pro salud, destacando esta situación para que la propia Corte Interamericana emita su opinión y con base en esa opinión, entonces sí, se empiece a legislar en cada uno de los países de América Latina. Ahora, es importante también destacar aquí lo siguiente: para poder legislar, tiene que haber una especie como de recomendación de la Corte Interamericana. Y bueno, esa recomendación sería esa opinión consultiva. Nosotros, como abogados, tenemos que buscar las alternativas para bajar esa opinión consultiva hacia los estados-nación y posteriormente hay estados-nación que tienen sistema federal. Y bueno, aquí como en México es una situación de telecomunicaciones, la ley es federal, opera en todo el país. Y de hecho, ese punto de acuerdo que llegaron en el año 2012 con el Partido del Trabajo, que esto fue el 11 de abril del 2012, establecía precisamente que se reformara la ley de telecomunicaciones en México con objeto de que se regulara la instalación de antenas de telefonía y con ello también se evitara la difusión de radiación en el país. En aquel tiempo sustentan esa iniciativa en el sentido de que en México en ese tiempo eran 112 millones, estamos hablando del año 2012, 112 millones de personas y existían 89.9 millones de celulares en México. Entonces, el día de hoy pues han pasado 8 años desde TIVA, se ha quedado por ahí y pues finalmente, como comenta el doctor, estamos en un cóctel de radiofrecuencias, de electromagnetismo, de microondas, que incluso he llegado a ver aquí en México, que en las propias en las propias torres de alta tensión, a una altura de 6 metros, colocan antenas de telefonía celular. Es una situación inaudita. Y las casas, las poblaciones están a 20 o 30 metros de las torres de alta tensión. Entonces, sí tenemos que tomar nosotros, ahora sí que la decisión de generar el movimiento a nivel regional para efecto de que la propia Corte, con base en el acuerdo de Escazú, nuestros gobiernos hagan esa solicitud de opinión consultiva y la propia Corte pueda emitirla. Yo creo que si empezamos a hacer labor dentro de nuestros países, cada uno de nosotros, podríamos contribuir, vamos, a lo mejor en cierto país falta cierto estudio, se puede complementar con lo que tengan en otro país, con lo que está pasando, por decir, en Francia, ¿no? ¿Por qué razón se prohibió el uso del Wi-Fi en las escuelas? Y de esa forma podemos complementar para hacer una buena solicitud, que tenga un buen contexto, para efecto de que la misma Corte se pronuncie sobre esos dos principios en defensa de la salud. Si defendemos a los niños, tenemos el beneficio de que eso sea extensivo hacia nosotros. Sin embargo, si nosotros nos vamos por la defensa de la salud en general, vamos a obtener obstáculos, porque impera más el principio del interés superior del menor que otro tipo de situación de salud. Sobre todo comentábamos, y lo comentaban los ponentes, cuando existen intereses económicos. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bien, aquí lo que tenemos nosotros es tiempo contra salud. Esos son los dos parámetros que tenemos. Nosotros tenemos que buscar en el menor tiempo posible hacer ese movimiento regional para la integración y para que se pronuncie la Corte Interamericana al respecto de la opinión consultiva. Con eso nosotros podemos evitar que se siga generando un conflicto de salud pública
y que la fibra óptica forme parte de las políticas públicas y tomado dentro de la llamada Agenda 2030. Es decir, sí el uso de la tecnología a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que le llaman TIC, pero de una manera segura para la salud de los menores. Continuamos, por favor. Bueno, comentábamos sobre la integración latinoamericana. Esta integración, comentaba, tiene que ser un trabajo de conjunto entre las personas que tuvieron la iniciativa, los que nos hemos ido sumando a invitación de personas que tuvieron la iniciativa, y pues ir construyendo el documento, ¿sí? Con objeto de que tanto en la parte técnica, en la parte científica, en la parte médica, porque también hay personas que conocen de esto desde el punto de vista de la medicina, y desde el americana. Ahora, les comento, la Corte Interamericana es un organismo multilateral que funciona en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y que en este caso sus consultivas o sus determinaciones vía juicio, que son resoluciones, lo que comúnmente llamamos como sentencias, sí son vinculantes para todos los miembros de América. Entonces, en este sentido, yo creo que por ahí es el puente para poder legislar sobre esta problemática. Continuamos, por favor. Hablamos del principio, ahí nada más lo referimos. Es un principio que precisamente fue en la cumbre de Río, donde se promulgó dentro de esa cumbre los principios para un medio ambiente mejor. Y pues qué bueno que el país donde se pronunció donde se dio esa cumbre y se pronunciaron los principios, sea que está inició esta contienda para defender la salud y el medio ambiente sustentable. Es un honor que ustedes empiecen a organizar esta integración latinoamericana en función de un medio ambiente sustentable en beneficio de la salud. Bien, ya por último, para finalizar mi presentación, sí hago hincapié en lo siguiente. Todas las personas que tenemos con esta problemática, es importante que la difundamos dentro de las escuelas, los que somos docentes, con la familia, con los amigos, con los vecinos, porque realmente la gente al día de hoy es ignorante del problema en que está, al grado de que pues muchas ocasiones les dan el celular a sus hijos, niños, en ocasiones hasta bebés, para entretenerlos, sin saber del daño que les están causando a su salud. Y obviamente por ignorancia o desconocimiento de las consecuencias de este tipo de energías. Entonces sí tenemos una gran labor nosotros, los que conocemos de esta problemática, por difundir el problema y también buscar la solución para efecto de que se disminuya este problema de salud pública. No sé si tengan alguna, por mi parte es todo. Agradezco su atención para invitarme y les mando desde México un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Aurelio. Vamos agora prosseguir com as perguntas de las personas que nos escutam. Primeira, uma pergunta de Rosana Guerra. Como se pode hacer para reduzir o campo magnético quando uno usa Wi-Fi por cable de telefonia fija com modem? Pode ser Félix contestar?
Sí, si bien entiendo la pregunta es, ¿cómo se puede hacer apagar el Wi-Fi cuando se quiere usar con cable? Porque muchos Wi-Fi no se pueden apagar. En este caso, yo recomendaría hacer una caja de zapatos, poner el Wi-Fi, hacer el router de Wi-Fi en una caja de zapatos y enrollarlo en papel de aluminio. O alternativamente poner una olla encima del router Wi-Fi y abajo poner un papel de aluminio. Y también otra pregunta de Rosana, ¿cuál la distancia mínima recomendable del Wi-Fi del dormitorio? Lo más lejos posible. Y también eso no se puede responder así, también depende de las murallas, qué gruesos son. Si una casa construida con concreto, ahí puede ser ya, en la próxima pieza casi no llega, porque no o sea, murallas gruesas de concreto no traspasa bien. Pero si son murallas construidas livianamente, sería bueno que sean como unos 5 metros de distancia, ojalá 10, mientras más mejor. Bien, gracias. Ahora yo creo que puede ser para el profesor Raúl. Una pregunta técnica, ¿cuál es la relación del SAR y la densidad de frecuencia? Yo creo que densidad de potencia tal vez quisiera decir. La relación del SAR con la... Yo creo que se refiere a densidad de potencia, no de frecuencia. No estoy segura. ¿Es eso, Laura? Bien, profesor Raúl. Sí, lo que está midiendo el SARS es la absorción, o sea, es cuánto de una cierta cantidad de tejido absorbe, por ejemplo, de microondas, o sea, es la componente básica sobre la cual después se derivan los valores de densidad de potencia. Pero básicamente el SARS es la energía que está absorbiendo una cierta cantidad de tejido, siempre referido exclusivamente a efectos térmicos, o sea, no se refiere obviamente a los otros efectos no térmicos que nosotros marcábamos. Solo para tener una referencia, hay un modelo, que es el modelo que se utilizó desde IGNIRP para poder establecer ciertos valores supuestamente de protección en base a los determinados valores de SARS, pero que, insisto, solamente referidos a efectos térmicos. Sí, de potencia hablaba acá. Una Sí, otra pregunta. es decir, lo que quería decir es lo siguiente, que el SARS, esas unidades de absorción, o sea, los valores de absorción, en base a sucesivos niveles de protección, son los que permiten finalmente derivar la densidad de potencia que supuestamente nos protege. No hace falta decirles que los valores de densidad de potencia derivados de todos esos valores de absorción hechos por IGNIRP son totalmente inadecuados para los criterios que nosotros llamamos estándares de precaución. Gracias. Ahora una pregunta de Lida Ramírez que yo no entendí muy bien, solo un poquito. Acá. Yo creo que mejor para Liliana, que si Chile firmó, Liliana dio un enfoque que sirve de la fundamentación para ello en Chile. Gracias. No sé exactamente de lo que se trata. Acho que do que hablaba el doctor Aurelio, si Chile firmó, no sé. No sé a qué se refiere, pero a lo mejor tiene que ver con la reglamentación que tiene Chile.
Chile había hecho una reglamentación al respecto y le había quedado la densidad de potencia por establecer. Entonces tenían no me sale la palabra ahora, algo momentáneo, ¿sí? Que era en la ciudad, en las zonas con alta densidad poblacional, digamos, y sitios sensibles, era 10 microvatios centímetros cuadrados. Eso es lo que estaba vigente en Chile, por lo menos hasta hace poquito. No sé que haya salido algo ahora este año que pasó, no he consultado. Pero para lo demás tenían la misma, digamos, el mismo límite, más o menos, que lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica. Pero habían hecho una linda ley, les faltaba establecer, la ley está vigente, les faltaba establecer exactamente el límite, ¿sí? Entonces, mientras lo establecían, habían fijado de 10 microvatios centímetros cuadrados, que evidentemente es el que continúa porque vi que es el que pusieron en la grilla. Supongo que será eso lo que se refiere. Sí, no sé. Doctor Aurelio, sí, Chile firmó el acuerdo. La norma está en reestructuración. Eso, claro. ¿Quieres agregar algo, doctor Aurelio? Sí, adelante. ¿Cuál fue la pregunta? Si Chile firmó la fundamentación, yo no sé exactamente lo que hablaba, una norma. Bueno, el acuerdo de Escazú lo firmaron 33 países, entre ellos también intervino Chile. Entonces creo que entonces ese acuerdo es el que establece precisamente lo que es el acceso a la información y participación pública de la población y acceso a la justicia ambiental, el derecho a la información ambiental para los gobernados. Por esas razones que yo decía que con base en este acuerdo internacional se le puede pedir a los gobiernos Estados-nación para que la Corte Interamericana intervenga y dé su opinión consultiva. Muchas gracias. Ahora vamos para una pregunta acá de Agustín. Fabiano, ¿qué equipo de medición recomendaría particularmente los que los señalaste? Voy a compartir aquí lo que hablé. Entonces, esto acá que es el gigahertz, pero que yo supe es de los profesionales lo más barato. Esto yo creo Aronia es un poco más caro. Esto acá yo indicaría como un equipo posible para participar del movimiento global de las mediciones de doctora Magda Havas, porque están recomendando usar esto, Safe and Sound Pro 2. Cuesta $380, pero se puede comprar con 20% de descuento como voluntario del grupo, del movimiento. Yo tengo esto también muy bueno, el Trifield, muy bueno, que tiene sonido, tiene una amplia tela LCD. Y estos no conozco mucho bien, pero también son muy, muy usados. Esto también tengo, que es triaxial, también tiene buenos resultados. No sé si Félix quiere agregar algo de estos equipos. Yo he escuchado, yo no lo tengo, he escuchado que el Trifield es muy bueno en relación al precio. Los Gigahertz Solutions son los más caros de todos estos, al menos la gama, tiene diferentes, una gama barata y una gama cara. La gama cara tiene una sensibilidad muy grande, son calibrados y muy exactos, pero bastante caritos.
Yo creo que para el uso, digamos, que cada uno podría tener a casa, la Treefield es bastante bueno. También he escuchado también del Aaron, que muchos lo usan, pero he escuchado que no es tan exacto en la medición. Aronia, La Aronia, sí. sí, de Alemania, ¿cierto? Sí, o sea, de Alemania también, sí. Gigahertz Solution también. Ah, también. Perfecto. Yo creo que para ti también, Félix, Isa pregunta si papel de parede, que es una protección de la muralla, o capacetes que son para proteger la cabeza, protegen efectivamente contra la radiación electromagnética. Se puede usar papel de aluminio, sí, o también comprar pinturas. Hay pinturas especiales que contienen una fibra que es conductor. Ambos sirven, mallas de mosquito que son metálicas. Cualquier cosa que es metálica sirve cuando está completamente cerrado o con cuadritos muy chiquititos. En el caso de una malla, sirve para protegerse contra las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias rebotan. Aislar una pieza no es tan fácil, especialmente cuando las ondas electromagnéticas llegan de diferentes puntos. Entonces, hay que aislar la pieza bien, o sea, prácticamente por completo. De lo contrario, puede hasta aumentar la contaminación adentro, porque empieza a reflejarse. Las radiofrecuencias frente a un papel de aluminio se comportan como luz frente a un espejo. Si uno imagina una pieza con puros espejos, las murallas de espejo y una pequeña luz va a hacer que es relativamente fuerte dentro de la pieza porque rebota, refleja. Entonces, sí se puede aislar una pieza con papel de aluminio en las murallas, pero hacerlo bien. Y hay que ver que hay que también ponerle tierra. De lo contrario, uno se protegería contra las radiofrecuencias de alta frecuencia, pero aumenta la contaminación de campos eléctricos de baja frecuencia que se distribuyen a través del metal, si no se pone en tierra. Y la otra pregunta, poner cosas en la cabeza, ¿esa era la pregunta? Helmut, capacete específico. Es difícil, ¿no? Porque a través de aquí abajo entraría, incluso rebotaría hacia el cerebro. No sé si realmente sirve, yo creo que no mucho. O sea, tendría que ser más bien un traje entero para el cuerpo entero con una malla finita. Y de hecho eso existen para los técnicos que instalan las antenas. Existen trajes que son de una tela que no deja traspasar las radiofrecuencias, pero tienen que entonces tapar todo el cuerpo. Si solamente la cabeza, bueno, pues abajo entra entonces. Para que no se rebote. Claro, y hasta rebota de vuelta al cerebro. O sea, es como una parabólica que hace que lindamente rebota al cerebro. Sí. Ok, agora, gracias. Una pergunta de Gleidson, yo creo que para el profesor Raúl, puede ser, profesor Raúl. ¿Cuál es el mejor dispositivo de uso personal para neutralizar la radiación electromagnética en un lugar de trabajo que tiene Wi-Fi y se irradia por 2 antenas de telefonía celular? No me queda claro si es de baja frecuencia. Yo creo que es de alta frecuencia Wi-Fi. Es que yo creo que ya lo hemos venido diciendo, para todo lo que es alta frecuencia, donde existe la posibilidad de poder acoplarse a fibra óptica, es la mejor solución. Y la peor solución es la de acceder a un sistema, por ejemplo, de router que retransmita las señales. Lo que sí hay que tener cuidado es que es común de que lleguen personas que tienen acceso a fibra óptica y después colocan un router para llevar la información que viene por cable y la transmite por microondas al resto de la vivienda. Eso, por ejemplo, no tiene sentido porque podría hacerse
desde hacer la distribución de fibra óptica, también por cableado interno dentro de la vivienda. Esa sería la principal recomendación. Y con respecto a los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, en general, dentro de las viviendas y a nivel continuo, realmente no se suelen generar campos magnéticos fuertes, salvo determinados aparatos, como puede ser un horno de microondas, que también genera campos magnéticos altos, de pronto un secador de pelo, pero son instrumentos, herramientas en que es muy pequeño el tiempo de uso. No sé, que en general, dentro de las viviendas que estén alejadas de tendidos de media tensión o de alta tensión, en general los campos magnéticos son bajos. Perfecto. Vamos agora a la última pergunta, pode ser para o Dr. Aurelio. Como os jueces aplicam o interesse superior do menor em defesa de los niños e niñas, México? Aí está. Doctor Aurelio. Sí. Ahí. Bueno, el principio del interés superior del menor es un principio que emana de la declaración, más bien de la Convención de los Derechos del Niño. Esa declaración en México, a partir de 1989, forma parte de nuestro derecho interno. Es una declaración, digamos, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Bueno. ¿Sí me escuchan? Ok. Decíamos que el principio del interés superior del menor aplica en México desde 1989, cuando México ratificó lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, este principio obliga tanto a autoridades administrativas como a autoridades judiciales a proteger los derechos del menor. Es una especie de, digamos, amparo frente a cualquier riesgo que pueda sufrir un menor, ¿sí? No es un procedimiento de amparo, sino es un principio. Entonces, los jueces y autoridades administrativas de México tienen la obligación de proteger a los menores frente a cualquier injerencia en contra de su sano desarrollo biosocial y de salud. Muchas gracias. Y leemos acá un comentario del profesor Guillermo de Fais. Los latino-americanos partilham não só as convicções, mas também culturalmente somos a mesma coisa. Está em português. Que entendemos as piadas, os tiques, os sonhos como irmão que somos. Então, com esta mensagem, vamos agora invitar ustedes a cada uno a hacer su mensaje final, que também é a mensagem final do encontro, porque estamos na última mesa. Então, empezamos contigo, Raúl, pode ser tu mensaje final. Bueno, yo creo que el mensaje, primero, un mensaje muy optimista, en el sentido de que yo creo que por primera vez se está trabajando uniendo las distintas organizaciones, personas de América Latina y Caribe. Yo creo que eso es un hecho tremendamente positivo. Primero, es muy positivo que la iniciativa brasileña haya permitido que estemos presentes de distintos países, pero a su vez también me parece realmente de destacar que comienza un camino latinoamericano, ¿no? Es decir, como decía don Atahualpa Yupanqui, una gota de agua con ser poca, con otra se hace aguaceros, con otra se hace una lluvia torrencial. Y me parece que a veces ese pequeño, a veces peso
esa pequeñez que puede tener uno a nivel de un país unidos con los otros se puede hacer más fuerte. Yo creo que eso es lo que tenemos que festejar, ¿no? Que este encuentro de alguna forma es como una especie de semilla latinoamericana, ¿no? Y eso me da una gran alegría. Muchas gracias. Liliana, tu mensaje final. Bueno, no, primero felicitarlos porque realmente han hecho un gran esfuerzo, ha sido muy importante este encuentro, este congreso. Y bueno, mi mensaje final es para todos los que están preocupados. A mí me pone mal muchas veces que hay gente que te llama por teléfono llorando, ¿sí? Porque le pusieron una antena en la puerta, en la esquina, arriba del techo, y eso es realmente muy triste. Pero bueno, les quiero decir que no tienen que bajar los brazos, ¿sí? Ni tampoco desesperarse, que lo vamos, de alguna manera entre todos lo vamos a solucionar, que vean que estamos uniéndonos, porque este no es un problema solo de Argentina. Y también decirle a las autoridades que, bueno, que me gustaría de que fueran ellos los que atendieran el teléfono y escucharan a la gente llorar, ¿sí? No es un mito urbano, como dijo un ministro de Comunicaciones en su momento, acá en la Argentina, que ahora no está como ministro, por supuesto, pero bueno, que dijo que era un mito urbano el tema de las antenas, que fue el creador de esto de las antenas amigables, o por lo menos de las antenas amigables se hizo mientras él estaba como ministro. No, realmente no es un mito urbano. Yo les pediría a las autoridades acá en Argentina, que tanto se están preocupando por la salud de la población con respecto a lo que pasa con el coronavirus y demás, que bueno, que tengan en cuenta, ¿sí? Ya que decía, por ejemplo, el presidente en su momento, que le interesaba a cada argentino y cada argentina, y le creo, no es que no le creo, lo estoy diciendo en serio, bueno, cada argentino y cada argentina en este momento están siendo irradiados y contra su voluntad. Muchos ignoran lo que le está pasando, otros no lo ignoran y no quieren que les pase. Entonces hay manera de que esto funcione sin necesidad de, voy a decir un término muy, cocinarnos, entre comillas, ¿no? O sea, de irradiarnos de esta manera. Todos sabemos que hay manera. Así que bueno, mi mensaje final es ese, no perder la esperanza y también este llamado a las autoridades, no solo de Argentina, sino de todos los países. Yo no creo que este sea el único país donde la gente llora de impotencia cuando le ponen una antena al lado de la casa que no puede controlar, porque como siempre dice Gladys, al celular yo lo puedo poner en modo avión, a la antena no la puedo poner en modo avión, ¿no? Ahí está el problema, y yo no sé cómo me estoy radiando y cómo no me estoy radiando. Entonces, bueno, no pierdan la esperanza, estamos todos unidos, todos trabajando, y bueno, y por mi parte también tengo fe en Dios. Muchas gracias, Liliana. Félix, hacer tu mensaje final. Bueno, muchas gracias, Fabiano, por esta gran conferencia. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando ahora y quizás en algún momento en el futuro. Y yo quiero animar a todos los que nos están escuchando y viendo de ir a levantarse, a hablar con sus amigos, con sus políticos cercanos o lejanos, de informarlos sobre los riesgos que muchos no entienden y no saben que es riesgosa esa tecnología, pero si todo el mundo lo sabe y mientras más lo saben, más grande es la posibilidad de que al final ponen normas más estrictas, obligan a que las antenas sean más lejos de las casas. La tecnología existe, los celulares son muy sensibles, pueden funcionar con antenas muy lejos, todavía funcionarían. No existe ninguna razón por qué un teléfono inalámbrico emana radiofrecuencias aunque no hable. Esto puede ser prohibido, simplemente. O sea, los políticos pueden hacer normas cuando sepan que esto es peligroso, y mientras más gente lo sepa, más grande es la posibilidad que lo van a hacer. Muchas gracias. Doctor Aurelio, su mensaje final. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada agradezco a los organizadores la invitación que me hicieron
Fue un placer compartir nuevamente este panel con algunas personas que ya tengo el gusto de conocer, grandes amigos. Y por otro lado, sí convoco a toda la población de Latinoamérica, en especial a los organizadores, a los que hemos participado en esta sesión y en las sesiones anteriores, a que unamos esfuerzos. No podemos nosotros quedarnos cruzados de brazos viendo cómo se sigue expandiendo la tecnología en perjuicio de la sociedad. Tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad civil. Nosotros sí tenemos valores, los políticos es difícil que los encuentren. Sin embargo, a través de este movimiento podemos sensibilizar tanto a la población como a los políticos para que le den en beneficio de la salud de todas las personas de América Latina. Busquemos la forma de seguir integrándonos, de seguir en comunicación. Se ha creado un grupo, un chat por ahí. Yo creo que empezaríamos a contribuir con lo que tenemos y para armar ese documento, les digo, desde el punto de vista, no sé, el eje científico, el eje social, psicológico, el eje médico, el eje tecnológico y el eje jurídico. Que yo creo que esto sería un documento muy concreto para efecto de ya presentarlo y pedir la intervención de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Muchas gracias y pues el chubasco va creciendo, doctor Raúl. Me acuerdo que en el 2012 por ahí me escribió en su libro La autografía que esa gota a gota creciera como chubasco desde Argentina hasta México, pues ya estamos en el torrente y seguimos. Muchas gracias, doctor Aurelio, y a todos los que nos escuchan. Estamos cerrando esta mesa, cerrando este encuentro, y decir que el trabajo de la integración latinoamericana por la tecnología segura sigue. Ya tenemos muchas personas que vamos a contactar, también algunas personas que nos contactaron ahora, y voy a dejar acá el correo slowphone4life@gmail.com si quieren escribir para hablar de sus países. Hay muchos países que queremos contactar, ¿cierto, Raúl? Hay Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, muchos países en América Central y Caribe también, para que podamos estar todos juntos, desde México hasta la Tierra del Fuego, trabajando juntos en unidad para la protección de los niños, de los seres humanos, de los animales, del reino vegetal y toda la vida de este planeta. Entonces, muchas gracias a Félix, Aurelio, Raúl, Liliana, a todas las personas que nos escuchan. Voy ahora a decir adiós para ustedes y nosotros seguimos acá con esa transmisión con el cierre del encuentro. Un gran abrazo. Chao. Chao, Aurelio. Chao, Félix. Hasta luego. Bien, vamos agora. Agora vou falar português. Vamos chamar agora a Aline Gonçalves, produtora executiva do Slowphone, para que faça a condução do nosso encerramento. Está no mudo? Olá, Fabiano, obrigada. Gostaria de agradecer a todos que nos assistem, agradecer a todos os palestrantes dessa mesa, todos os palestrantes do encontro, né? Foram quase 50 palestrantes. E convidar agora para as últimas palavras, as últimas considerações, o pessoal da comissão organizadora para compor aqui a transmissão. Então, convido agora a Marici Cancian, que é do Ionize Brasil, Daniela Perlato, do IMF Brasil, a doutora Silvia Aroca, do Celular e Saúde. Opa! Obrigada. Dou a palavra para a doutora Silvia, se quiser começar. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, né, antes de fazer a minha fala, né,
Agradecer imensamente por fazer parte dessa comissão organizadora, né, deste maravilhoso evento, que reuniu tantos profissionais comprometidos e apaixonados pelo assunto de várias partes do mundo, em especial a Aline e ao Fabiano, por tornar tudo isso possível. 2 jovens que me inspiram a ver que o impossível pode se tornar possível. Eu gostaria de enfatizar a importância das medidas eletromagnéticas em nossas residências, escolas, ruas, hospitais, de maneira geral, em todo local onde passamos nosso tempo. Os governos não estão cumprindo suas tarefas de medir as radiações e, portanto, de proteger suas populações. De maneira independente do governo brasileiro, e para contribuir com o projeto de medições globais da doutora Magda Havas, que foi a nossa convidada, foram medidos níveis de radiação no Brasil, em especial na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, e em algumas regiões da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, onde foi observado níveis muito acima dos permitidos pela OMS. É importante ressaltar que os níveis de radiação permitidos pela OMS, como já foi falado várias vezes no encontro, mas eu acho que é sempre importante enfatizar isso, né? Eles estão bem acima dos níveis considerados seguros pelos pesquisadores de radiações eletromagnéticas não ionizantes. Exposições de longo prazo têm ocasionado efeitos nocivos à saúde humana, como nós vimos nas mesas que relacionaram ao tema saúde, né? Muitos de nós têm estado 24 horas imersos numa sopa eletromagnética, e isso pode agravar, em alguns casos, até provocar doenças como câncer, Alzheimer, autismo, enxaqueca, diabetes, dentre outras, né? Devido principalmente à sobreposição dos campos eletromagnéticos. As radiações eletromagnéticas na faixa das ondas de rádio debilitam o nosso sistema imunológico, né? Então, as radiações 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, né, debilitam o nosso sistema imunológico. Repetir porque isso é muito importante. Então, estamos fazendo aqui, a partir desse evento, né, um chamado para a população participar do Can You Brag About Your City, projeto da doutora Magda Havas, do Canadá. Este projeto global prevê a aquisição de um medidor de radiações eletromagnéticas indicado pela pesquisadora. Ela oferece amplo material informativo sobre como fazer as medições e ela realiza reuniões online todos os meses para os cidadãos que participam do projeto. Nós também pretendemos fazer isso em português, né, vinculado ao projeto dela. Nós criamos um grupo de WhatsApp para as medições realizadas aqui no Brasil, dentro do projeto da doutora Magda Havas. Então, se vocês quiserem participar desse WhatsApp, basta entrar em contato conosco pelo e-mail do Slowphone, né? Vamos nos empoderar de nossa saúde. Precisamos saber que locais de nossa casa, trabalho, escola, etc., que têm níveis de radiação mais elevados, né, para que possamos ficar o menos tempo possível nestes locais e adotar medidas para diminuir estes níveis de radiação, como, por exemplo, cabear nossos computadores, colocar os celulares em modo avião quando não estiverem em uso e desligar o Wi-Fi à noite. Podemos, assim, tomar medidas conscientes da redução à exposição eletromagnética. E é importante construirmos uma corrente de pessoas que estão dispostas a fazer as medidas das radiações eletromagnéticas para que possamos alertar nossas autoridades municipais, estaduais e federais, trazendo e discutindo dados concretos sobre os níveis de radiações em que estamos sendo expostos. Vamos trabalhar todos juntos para um futuro melhor para todos nós. E com isso eu concluo aqui. Muito obrigada, Silvia. Daniela, se quiser fazer suas considerações finais. Bom, eu não tenho palavras, né, para descrever o sentimento dessa concretização de um momento que tornou uma forma muito forte, né, de muita conscientização, de muita informação verdadeira e clara, com profissionais seríssimos, né, e de alto aprofundamento no conhecimento dessas radiações não ionizantes. Eu faço das minhas palavras, da Silvia Aroca, física em PhD,
que entende super bem das consequências biológicas dessas radiações, e convido também a todos a participarem do programa, do projeto Brag About Your City, que é um projeto que tem a finalidade da classificação das cidades que estão dentro dos padrões de segurança, menores do que as indicadas pela ICNIRP, e que nós possamos, assim, quem sabe no futuro, trazer alguma modificação. Não é que somos contra a tecnologia, mas que elas sejam usadas de uma maneira segura, e principalmente a preocupação com o uso desses aparelhos com as nossas crianças. Então, eu agradeço a todos que participaram para a concretização desse evento, Aline e Fabiano, pela idealização, agradeço pelo convite. Um abraço a todos, e eu peço também que me sigam no IMF Brasil, que nós vamos falar bastante sobre a hipersensibilidade eletromagnética. Obrigada. Obrigada, Daniela. Marici. Olá, boa noite a todos. Eu deixo aqui a minha gratidão por ter participado desse evento maravilhoso com a equipe, os idealizadores, Fabiana e Aline, pessoas ímpares, que tiveram um sonho, foram atrás, e a gente também pegou a rabeira e está seguindo junto, né? É uma jornada sem volta. E a gente percebe que foi um momento de muitas conexões com muitas pessoas, muitos países. Isso é muito importante, porque é algo que potencializa, né? E quando potencializa, ganha força. Então, é muito importante para a sociedade global, né? Porque as pessoas, os animais, os vegetais, tudo, né? E também eu quero fazer um adendo para, lógico, as radiações é algo que a gente tem que cuidar, e muito. Tem efeitos deletérios no sistema biológico das pessoas, nós, né? Mas as dependências tecnológicas, que foi falado também na mesa 4, é algo que muitas vezes as pessoas não dão, assim, uma atenção, mas que nossas crianças, os adolescentes, eles estão acerca dessa dependência, e muitas vezes os pais, eles não estão acompanhando tudo isso. Então, eu deixo aqui uma dica: de 0 a 2 anos, não deem telas para as crianças. O que acontece quando a gente dá tela para crianças nessa idade? Ela tem a calota craniana muito fina, então as radiações têm um efeito muito deletério, e também a cognição, o desenvolvimento da criança, ele não é o mesmo. Inclusive, tem a questão da fala, que ela tem, assim, um retrocesso na linguagem. Outra coisa, acima de 2 anos, procurem acompanhar o filho ou adolescente, porque essas dependências é algo que chega e a pessoa, ela fica viciada. Ela não sabe que está, mas ela fica. Então, muitas vezes, o filho ou está estudando, ou fazendo alguma coisa, ou jogando. Hoje é muito terrível isso, porque muitas vezes é algo que os pais também estão com a tela, né, o smartphone, e o filho também, ele vai repetir o que ele tem ali de exemplo, né? Então, é algo que a gente tem que cuidar, orientar, conscientizar e ter uma comunicação efetiva na família, dentro de casa, e também repercutir, né, digamos assim, disseminar o que vocês acharem interessante aqui nesse encontro, nesse segundo encontro, para que as pessoas também possam ter esse conhecimento, saberem mais acerca desse assunto, que é algo, assim, muito importante, né? Porque é algo que causa um mal, um malefício muito grande à nossa saúde.
Você vê que teve várias mesas ali, teve 1, 2 mesas da eletrosensibilidade. Muitas pessoas são eletrossensíveis e não sabem, como a Daniela colocou. Então, eu deixo aqui meu agradecimento, agradeço a todas as pessoas e divulguem esses vídeos, esse encontro, e também eu gostaria de falar que juntos sempre seremos mais fortes, né? E essa jornada só tem um caminhar longo, né? Um trabalho de formiguinha, mas que todos estamos ali entrelaçados. Muito grata. Muito obrigada, Marici. Fabiano, você pode dar suas considerações finais? Então, agradecer de coração toda a comissão organizadora, todos os dirigentes de mesa, mediadores, participantes, apoiadores, né, que foram muitos. E esse encontro inteiro falou sobre a vida, né? Falou sobre condições de a vida poder se expressar com mais plenitude, com mais cor, com mais alegria, com mais vitalidade. Né? Quando a gente fala de assuntos tão técnicos como microwatt por metro quadrado, no fundo a gente está falando de vida, né? É uma forma técnica de falar em ferramentas para proteger a vida, né? Nós estamos sobre esse planeta que percorre aí o cosmos há milhares, milhões, bilhões de anos, né? E essa tecnologia que vem, ela é muito recente, né? Ela tem poucas décadas. E como que os organismos vivos estão lidando com esses campos eletromagnéticos nos últimos anos, né? É disso que se trata. Então, não se trata de falar mal dos avanços da tecnologia e todos os problemas que eles vieram resolver. Se trata de falar como que a gente vai usar isso, né? Como a Marici acabou de falar, como que a gente vai disponibilizar essas tecnologias para as crianças, para os bebês, né? Como que a gente vai acessar a internet? É com Wi-Fi ou com sistema cabeado? É sempre no como, né? Esse evento falou muito desse como, né? Então, a gente deu muitas dicas, muitas sugestões. Busquem, se possível, eliminar o Wi-Fi da casa de vocês. Busquem usar o celular o menos possível. Se você tiver criança, tome muito cuidado. Evite dar celular para ela ao máximo. Se você quiser dar joguinho para ela, dá joguinho que funciona no modo avião para sua criança, sabe? Desliga todas as antenas do seu celular sempre que você puder, Bluetooth, Wi-Fi, descobre onde desliga sempre que possível, anda com o celular a maior parte do tempo em modo avião, se possível. Como o Félix falou agora há pouco, dá para fazer ligação se você cabeia o seu computador, você pode fazer ligação pelo computador, usar o WhatsApp pelo computador, o Telegram e outros sistemas de mensagem pelo computador. Então, eu sinto que a gente vive uma espécie de disputa de narrativa, porque muitos setores da sociedade dizem que a gente precisa disso e a gente precisa para crescer e se não tiver todas essas tecnologias não vai ter crescimento econômico. Sim, nós já temos essas tecnologias, né? Nós já temos o sistema 4G e 3G e outros instalado. E a gente precisa incluir nessa narrativa e precisa incluir no grande debate nacional e em cada nação e também mundialmente o cuidado com a saúde, assim como o cigarro conquistou isso ao longo de duras penas, com muita batalha de muita gente nessas últimas décadas, porque o que acontece hoje com os campos eletromagnéticos é parecido com o que acontecia com o cigarro há 50 anos atrás, né? Naquela época, as pessoas não falavam que o cigarro poderia fazer mal, ou que inclusive, se indicava fumar como algo bom, né? Então, com o passar dos anos, foi se percebendo que não é bem assim, e aí a sociedade adotou medidas de conscientização, né? Como vocês conhecem, né? Essas imagens que tem nos maços de cigarro, a proibição de propagandas, e foram feitas diversas outras medidas para que a sociedade se adeque ao grau de risco que essa substância oferece. E a mesma coisa nós vamos assistir nos próximos anos com os campos eletromagnéticos, né? Nós vamos, como sociedade, ter que cuidar da forma como isso é utilizado nas nossas vidas. Nós ainda estamos na fase de deslumbramento,
Nós estamos, como sociedade, deslumbrados com essa tecnologia e a gente reconhece que ela traz avanços e coisas, assim, né, que são, assim, deslumbrantes mesmo, né? Só que tem sempre um custo para isso, né? Tem sempre um preço que se paga para isso, né? Então, que a gente possa desempenhar essa higiene digital, né? Ter higiene digital, que significa não ter o menor nível de poluição eletromagnética no seu ambiente, principalmente o lugar que você dorme, que deve ser um santuário. Considere o lugar que você dorme um santuário. Olhe para aquela cama e aquele quarto, aquele local, fale, isso é um santuário. Como que eu vou transformar isso num santuário, né? Então, verifique se tem tomadas e fiação próxima, né? Não deixe sua cabeça próxima dessa fiação. Não deixe o celular jamais próximo do seu corpo quando estiver dormindo. Desligue o Wi-Fi, se você tiver o Wi-Fi ainda na sua casa, desligue o Wi-Fi quando for dormir. Isso vai ajudar até os vizinhos. Você vai estar ajudando você e os vizinhos, né? Então, se possível, oriente outras pessoas a fazer o mesmo. Imagina se todo mundo no seu prédio, se você mora em prédio, se todo mundo no seu prédio desliga o Wi-Fi à noite. Imagina que noite que as pessoas vão dormir nesse prédio, né? Todos os apartamentos combinam de, sei lá, às 23 horas, meia-noite, desligar os roteadores todos do prédio. Ou melhor ainda, as pessoas irem instalando sistemas cabeados, né? Então, gente, a gente tem vários grupos, né, que vocês podem participar. Nós criamos recentemente um grupo dos eletrossensíveis, todas as pessoas que têm essa sensibilidade. Então, entre em contato com a gente por e-mail, a gente já colocou o e-mail aí na tela. Mandem um e-mail com o seu e-mail, com o seu WhatsApp, o Telegram, a gente busca incluir vocês. Temos o grupo do Projeto Global de Medições, né, chamado de Brag About Your City, que a gente está reunindo os voluntários que querem ser cidadãos cientistas e fazer suas medições nas suas cidades. Já temos 3 ou 4 cidades já que estão sendo feitas medições ou que vão ser feitas medições. Então, vocês estão convidados a participar desse outro projeto, que é um projeto que pretende medir as radiações em várias cidades do Brasil, né? Temos o Slow Phone Lab, que é um outro projeto, né, que a gente está tentando desenvolver um medidor com tecnologia nacional, usando plataforma Arduino. Então, se você entende de eletrônica ou de Arduino, entre em contato também para colaborar nesse projeto. Temos também Latino América pela Tecnologia Segura, né, que acabamos de falar. Então, se você conhece pessoas que pesquisam esse tema ou militam nesse tema em qualquer um dos países, do México para baixo, entre em contato conosco para que a gente possa integrar também essas pessoas. E o contato com os influenciadores, né? Quanto mais a gente conseguir chegar em quem tem acesso a um grande público e apresentar essa narrativa de proteção, apresentar a narrativa da tecnologia segura, né? Assim como muitos influenciadores falam da gestão de resíduos, do cuidado com a alimentação, do cuidado com os animais, com os mares e com toda a vida, né? Essa temática dos campos eletromagnéticos pode começar a chegar em mais gente através dos influenciadores. Então, se você conhece um influenciador, entre também em contato, vamos ajudar a que eles também pautem esse tema e apresentem essa narrativa. Então, um grande abraço a todo mundo, sigamos unidos, sigamos aprendendo, sigamos nos cuidando da vida, né? Eu acho que a mensagem final desse encontro é a vida, que a vida possa se expressar em toda a sua beleza, da mesma forma como ela vem se expressando há milhões de anos, e que a gente, como humanos, possamos ter as nossas criações, mas que convivam harmoniosamente com a vida, com o ambiente natural, com a saúde do corpo, a fisiologia do corpo, né? Não tem por que a gente conviver em guerra com isso. A gente pode conviver harmoniosamente. Como vocês viram nas imagens do arquiteto Orme, tantas edificações harmoniosas com a natureza. Nós podemos estar aqui na Terra harmoniosos com o meio ambiente. A gente não precisa gerar radiações que prejudicam as abelhas, que prejudicam as árvores, os animais, os corpos dos seres humanos. Isso não é a única forma que a gente tem como seres humanos de se
de se desenvolver, de crescer intelectualmente, socialmente, né? Então, que o cuidado à vida, o cuidado à saúde, o cuidado ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral, possa estar sempre presente nas nossas decisões, possa estar sempre presente nas decisões dos gestores, né? E como o professor Raul falou, in dubio pro salus. Se estamos na dúvida de algo, vamos dar preferência à saúde, né? Então, que com essa mensagem vocês possam ter uma excelente noite, vocês possam dormir hoje num campo eletromagnético bem seguro, bem harmonioso, e nos vemos no terceiro encontro. Um grande abraço. Obrigada, Fabiano. Agradeço, então, todos aqui presentes, né, todos que nos assistem. Eu gostaria também de agradecer a todos que participaram de décadas de estudos e movimentos sociais aqui no Brasil, como o professor Álvaro Salles, a Ana Maria Valsa, a doutora Geila Vieira, a professora Adilza Dodge, professor Francisco Tejo, professor Cláudio Fernandes, professor Paulo Ronei Fagundes, professor José Carlos Virtuoso, a Marileia Zanetti, a Maria Isabel Topanotti. Vocês são uma grande inspiração para nós. Ouvimos de muitos deles que nós aquecemos esse assunto no país. E não é à toa, pelo contrário, é urgente e vital. Agradeço a todo o pessoal da comissão organizadora por nos ajudar a fazer acontecer este encontro. E vamos juntos fazer um futuro saudável. Gratidão. E aqui a gente encerra esse encontro.